Latest round of interviews in Argentina involved primarily a group of soldados rasos, or soldados conscriptos, soldiers without rank, drafted in the final years of the junta dictatorship, 1981-1983, for service in the Guerra de las Malvinas, or more commonly known as the War in the South Atlantic. They were not difficult to find, since many live in an encampment in Campamento in the Plaza de Mayo, yards from the presidential palace, and they have been there since 2008 to demand recognition, veterans' benefits from successive governments for their service. They are still waiting. Some are without limbs, live in the encampment full-time, and depend on the kindness of fellow soldiers for their sustenance. Some live with relatives in the suburbs, Las Afueras, of the province of Buenos Aires, but they are all hombres de valor, devoid of self-pity, and stoically soldiering on despite the difficulties of daily living. Their mobilization in the final years of the dictatorship, 1976-1983, should be viewed in a broader context, that of the Cold War in Latin America, pitting the forces of the far left, which sought a socialist future, and those on the right, which sought to maintain a status quo, favoring the wealthy and propertied classes, and backed by military dictatorships, whose self-appointed mission was to defeat the forces of change. Nothing epitomizes this more clearly than the Operativo Condor, or Operation Condor, 1973-1980, after the national bird of Chile, and which amounted to an anti-communist alliance of the Cone countries in the southern hemisphere, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, and Brazil, all ruled by dictatorships, a conspiracy to exchange information on their respective dissidents. It was the first intelligence sharing scheme of its kind, and the number of lives lost, grosso modo, was more than 60,000. It was the brainchild of Manuel Contreras, Augusto Pinochet's chief of staff. Operation Condor, the intention was to use computerized information. The CIA under Richard Helms supported the mass extermination of dissidents, and Secretary of State Kissinger gave his approval. There was an American involved, Michael Vernon Townley, presently under witness protection, working for Pinochet's DINA, his intelligence service, and responsible for the deaths of Chilean dissidents such as General Carlos Prats, supporter of Chile's Salvador Allende, who was assassinated in the coup d'etat of 1970, engineered by Pinochet, as well as the car-bombing murder of Orlando Letelier, Allende's former minister in Washington, D.C. in 1976. Letelier's murder brought to an end Operativo Condor. It had become too embarrassing for our intelligence agencies to tolerate murders of dissidents on U.S. soil. Final point should be made. Condor also employed the services of an Italian fascist operative, Stefano Dereccia, in slayings of Chilean dissidents, who was also implicated in cocaine trafficking, and he was aided in these efforts by anti-Cuban exiles, assassins such as the Novo brothers, Guillermo and Ignacio, who were also present in Dallas prior to November 22, 1963. Guillermo Novo, or Bill as he is known to his friends in South Florida, is notorious also for having driven his car into a stone wall at 60 miles per hour to prove that he could survive the crash. And he did. Finally, I would be remiss if I did not thank David Dones for his editing, which in my view elevates him to the category of an auteur, besides being a technically skilled videographer, as well as my gratitude to Ruth Dones, whose assistance in deciphering the Argentinian accent and helping Alexander Harrison to accomplish the enclosed translations was equally indispensable and appreciated. Finally, included is an interview with two familiares, or family members of the disappeared, Maria Adela Antokowicz, whose brother Daniel, attorney, educator, and human rights activist, was kidnapped by the first junta and never seen again.
His wife was also sequestered along with him, but released after a week. Mercedes Miñón, whose sister Monica was also arrested by two Marines, Infanteria de la Marina, Luis Carvalho and Antonio Pernias, disappeared and are never seen again. So listen to their testimonies, view the videos, and do not forget that beyond the 30,000 victims of the dictatorship's extermination machine, there are also thousands of soldados conscriptos pressed into service in the closing months of the war, in which over 1,000 Argentinians were killed and continue to suffer from their wounds. For all of the above, la guerre n'est jamais finie et la lutte pour la justice continue. Continuar, Rafa. Siga hablando. Y después, cuando vine y me encontré la carpa. Sí. Y hace 8 años y medio que estamos ahí. Y nadie nos ayuda en nada. Nadie nos ayuda en nada. Nosotros día y noche nos vamos atornando continuamente. Todo. Pero después de haber hecho su servicio militar con el problema físico, ¿usted ha pedido ayuda Sí, médica? Sí. Ayuda a todo y nadie me dio bolilla. Debía hacer muy frío. Sí, 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 ah. sí, sí, sí. Mucho Sí, frío, sí. mucho frío. Estoy buscando la palabra en inglés. Frostbite, pero sí, fue un momento muy Sí, difícil. Sí. muy bueno. Y después cuando íbamos a buscar los muertos Sí. en la ría, también fui. Ah, sí, sí. Hacía mucho frío. Y nadie nos ayuda. Sí. Yo estoy... cobro una pensión. Sí. ¿Cuántos años tiene? 52. 52, ok. ¿Y vive de cuánto por mes? ¿40,000? 4.000. 4,000 Sí, por mes. sí. No. Hay que mostrarme su recibo. Entonces, en dólares, ¿es cuánto? En dólares es cuánto. Y no sé. Porque hay 14 pesos por dólar. Sí. ¿Cuántos usted fue casado? Usted, ¿sí? Fui casado, tengo 3 chicos, 2 nenas y un varón. Y después me separé. Pero yo con mi señora, todo muy bien. Los chicos están conmigo. Y A fatiga. Sí. uno, el más chico, tiene una nena. Y la otra tiene 3 chicos. Y la otra es soltera. Entonces, usted es abuelo. Sí. ¿Está contento de su vida ahora? Sí. A un pesar de de su situación modesta. Claro. Sí. Sí, pero Y a pesar de todo, sí. A pesar tal de vez porque usted es independiente. Sí. Solo. Solo. Vale mejor, ¿eh?
Porque un filósofo... Vení, papá, Sí. Here, come here. mi nieto, Ah, mi nieto. ¿cómo tú te llamas? Joaquín, ¿Ah? Joaquín, ¿Cuántos años tiene? 7. 7. Va en la escuela, ¿eh? ¿Qué está aprendiendo en la escuela? Por ejemplo, inglés. Sí. Sí. So I can speak to you in English. ¿Ah? Él Yo es puedo hablar contigo en inglés, ¿ah? Okay. Okay, bien. Tú eres orgulloso de su padre, de su abuelo, ¿eh? Okay. Tiene ya la forma militar. Sí. La disciplina militar. Ok, siga leyendo, siga explicando. Sí. Y allá está mi hija. Está en la casa. ¿Está levantada, mamá? No está durmiendo. Ah, bueno. Ok. Sí. ¿Cuál fue su opinión sobre las juntas? La guerra contra la subversión. Y yo me arruiné la vida. Porque a los 18 años fui a pelear una guerra y me arruinó la vida. Eso es la más bronca que tengo. Eso es lo... Si le preguntó nombres de los generales que han creado el proceso de la primera junta, ¿quiénes fueron? No me acuerdo. Fidela, Macera y Y esos son Agoste. todos chorros. Son todos chorros. Son tochoros, es decir, Son todos chorros. ¿qué significa esto? Que son todos chorros, Choros, sí. Porque ellos nos mandaban a matar sí, a nosotros. sí. They sent you off to die, sí. Claro, él nos mandaba... En 82, ¿ah? Sí, y, ¿Sabía que Galtieri fue el último jefe sí, de la tercera junta? Sí. ¿Qué está pensando en él? y ni hablar, Sí, ni hablar. sí. ¿Usted prefiere de...? No, me callo la boca. Sí. ¿Y Videla? Otro sinvergüenza más. Otro sinvergüenza más. Sin vergüenza. Sí, Ah, sí. y Agosti, Vignone. Sí. Ellos nos mandaban a matar a todos Sí. los chicos. Usted me habló de los muertos que usted ha visto. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? En la ría, En el río. sí. Sí. En la ría y nada más. Que íbamos a buscarlo. Y nosotros no podíamos Levantarlos. cuando llevamos nosotros antes dejaban, Son los... ¿qué significa esto? no sé qué hacían. Pero fueron los enemigos, los soldados del enemigo. Sí. Sí, de Sí. chilenos. Sí. Sí. Bueno,
¿Usted nunca ha visitado el museo, el ESMA? No, 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 no. nunca. ¿Por qué no? No, no es interesante para usted. Me gustaría conocer, pero ya no, Sí. no. Puesto que usted ha conocido esta guerra. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí. Había torturados oficiales o suboficiales Sí, con su compañía. sí, había uno, Sí. sí. Se dice que los oficiales y los suboficiales hacían interrogaciones del enemigo, ¿verdad? Sí, sí, con Chile. Torturadores. Sí, Ah, sí. sí. Usted nunca ha visto No, no, esto. no, no. Ok. En el campamento donde usted irá, ¿dónde tenían lugar las interrogaciones? ¿Atrás o qué? En Río Gallego. En, En Río Gallego, en el río. sí. Sí, sí. Y, ¿usted es anticomunista? No, No, no. ¿Antisocialista? No. no, no. Entonces, ¿usted prefiere una democracia? Sí, 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 sí. sí, sí. Yo lo que quiero por mis hijos, por mi nieto, Sí. ¿no? Llama a tu mamá. Yo lo que quiero, lo mejor para ellos. Right, sí. El, entonces, no está pensando en la revancha, no, 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 no. no. Después viene, dijo. Decirle que se apure. Andá, No, porque tiene cosas que hacer. Por Ah. eso. ¿Qué dijo? Que no puede venir porque lo está... Cuidando al bebé, yo al tengo un bebé. hermano. Ah. Yo soy el mayor, el menor es el bebé y el menor es el otro. Ok, all Que right. es el malo conmigo. Es un chico muy disciplinado, ¿eh? No, Que tiene mucho carácter. Sí, ¿eh? sí, sí. Se ve. Es muy... Gracias. Pequeño. Ok. Um, bueno, 354,000 por mes. Trato de calcular en dólares cuánto. Let's see. 14, enfin, 354 dividido por 14. De todas formas, usted debe vivir modestamente, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que usted no puede pagarse el lujo de No, ir. no. No puedo terminar la cocina. Sí, No puedo terminar eso sí. porque no tengo plata. Ah, sí, sí. Y quiero terminar la cocina. Ah, sí. Entiendo, sí. So, otras preguntas. ¿Usted no se recuerda del nombre de los oficiales que hacían interrogaciones? No, no me acuerdo. No, ¿Reglas? no me acuerdo. Ya, No, ya. no me acuerdo.
cuando el general Videla decía, no está, es decir, que todos los cuerpos, Sí, es verdad. sí, Sí. fue la verdad, sí. Y por eso que los padres y la madre lo van A las madres de la, Sí. de la Plaza de Mayo, Sí, sí, sí. Las abuelas, sí, Claro. sí, sí, ellos van los jueves sí. a... Piensa que habrá una otra dictadura, nunca uno, o es imposible hoy día. No, ojalá que no. No. Ojalá que no. Ojalá que no. Porque no hay más guerra fría, no hay más amenaza comunista, Claro. no. No. Sí, yeah. That's good. Ahí está mi familia. Ahí está el hermano mío que hace malo. ¿Qué? Que ahí está. ¿Su amigo? No, mi hermano. Ah, sí, hermano. Tu hermano puede venir. Traer. Es decir, que $20. Usted sabe que usted puede comprar pesos contra esto. Sí. Sí, okay, all right, Sí. okay. Okay. Sí. Entonces me queda en mi casa. Es acá. Acá. Sí, al lado, ok. Fíjate. Bueno. Ahí está la tele. Sí, ok, all right. Pero, ok. Gracias, ok, thank you. Bueno, ok. Here I am en las afueras de Buenos Aires with a Army veteran who fought in 1982, 1983, and the last year of the junta. At the time, whose jefe was at the time General Leonardo Galtieri, a heavy drinker and who more or less provoked the war in the Falklands Islands, Las Malvinas, as they say in Spanish and Argentina, in order to distract the population from the economic troubles at home. So if you could give me your name, si usted quiere identificarse. Sí, yo le digo de dónde soy. Yo soy del Regimiento 24 de Infantería Mecanizado. Okay. Su nombre. José Luis Riquelme. Yo soy de... lo repetí. Okay. Repito. Si usted puede hablar despacio Sí. para que la gente americana puede entender bien. Ok, gracias. Le digo, señor. Siga Bueno, explicando. señor periodista, yo estuve en el Regimiento 24 de Infantería Mecánica del conflicto del Atlántico Sur. Fui un soldado, nada más que un soldado. Bueno, ¿Cuál fue su rango? ¿Caporal? Soldado raso, Sí. y que fue instruido por comandos argentinos, nada más. Fuimos instruidos por ellos. ¿Comandos? Fuimos instruidos por comando. Sí, entonces, usted ha recibido un entrenamiento especial. Sí, señor. No fue cualquier soldado, fue un... Fuimos instruidos por ellos, porque aparentemente ellos sabían que se venía la guerra con Gran Bretaña, y por eso nos instruyeron con comando. Sí. Pero lo cual ¿Cuántos meses de entrenamiento
para ser comando. No, no, no. Le explico. Los comandos, ellos nos instruyeron a nosotros 3 meses de instrucción bastante movida. Y nos enseñaron a manejar fusil 45, 9 milímetros, antiaéreo, un montón de armas. Un otro sándwich. Ok, se va. No sé cuál quiere usted. Sí, gracias. Eso. Aquí, ok. Bueno, nos instruyeron para una guerra, pero no entiendo por qué después no nos mandaron a la isla, a nosotros, nos dejaron en el continente. Aparentemente éramos más eficaces en el continente que en la isla, porque a la gente de la isla fueron la gente del norte, correntino, formoseño, chaqueño, jujeño, salteño, y esa gente yo pienso que no estaban preparados para ir para allá. Éramos nosotros los que estábamos preparados, porque estábamos en el continente y el mismo clima, climatizado, ¿vio? ¿De qué año a qué año fue militar? Yo fui soldado conscripto del 21 de marzo del 81 hasta julio, creo que el 15 de julio del 82 nos dieron de baja, cuando terminó todo el conflicto. Pero yo estuve casi 16 o 18 meses. ¿Cuál fue su acción sobre el campo de batalla? Yo era un soldado común que estábamos cubriendo el aeropuerto de Santa Cruz, que de ahí fue que más daño le hizo a la flota británica. De ahí salían los aviones que despegaban para la isla y nosotros estábamos cubriendo todo el aeropuerto de Río Gallegos, Santa Cruz. De ahí que le hizo mayor daño a la fuerza británica, los aviones de ahí de Río Gallegos, Santa Cruz. Y nosotros cubrimos esa parte. Y parte del regimiento nuestro también toda la cabecera de playa del mar. ¿Ha capturado los soldados británicos? Yo no, pero compañeros nuestros sí. Ok. Decimos que fui un soldado británico capturado por las fuerzas aerolíneas. Compañeros míos. ¿Cuál sería mi suerte? Ahora sabe que no lo entiendo. Es decir, que usted va a hacer cualquier cosa conmigo como un soldado, un enemigo capturado. Según dicen ellos, compañeros míos, que yo no, que capturaron prisioneros ingleses, ¿vio? Sí. Pero yo no capturé a nadie, según dicen ellos. Decimos que, suponemos que. Claro, ellos dicen que capturaron prisioneros ingleses y le dieron a los oficiales, pero de ahí en más yo no sé más nada. Habría que hablar con uno de ellos. Según sus conocimientos. Camarada o compañero. Ellos dicen que capturaron ingleses, pero yo no. Yo no. Por eso habría que hablar con ellos. Los oficiales y los suboficiales Suboficiales exterminaron los soldados británicos. Y digamos que capturaron, pero más de ellos no sé, ¿no? Pero según los ruidos, según el comentario, que sí. Capturaron ellos a comandos ingleses, pero de ahí en más yo ya no sé nada. ¿no? Sí. Y aparte yo no fui que capturamos, pero estábamos haciendo guardia ahí en el aeropuerto, hacíamos guardia. Pero ellos, en una guardia de ellos, capturaron ingleses ellos. Okay. Compañeros míos. Ok. Hemos hablado en la guagua, en el colectivo, del papel que ha desempeñado como a una persona que participó en las interrogatorios. Así, digamos que los soldados... Usted puede repetir lo que usted me dijo Claro, pero digamos en el sentido que yo lo que puedo decir es que, qué sé yo, que el soldado se portaba mal
ellos le aplicaban una regla de militar. A eso más Por ejemplo. eso no puedo decir. ¿Cuál es la regla militar? Póngale un soldado que no le hacía caso, le hacían algo malo, le hacían. Va, de eso no le puedo decir. Claro, el que no hacía caso le hacían una penitencia. Va, de eso no le puedo decir. Pero usted me habló ¿ah? que los presos. No, pero eso no. O sea, el soldado que no hacía Yeah. caso a ellos le quería hacer algo malo, le hacían. Ellos le hacían algo malo. Sí. El que no le hacía caso a ellos, y eso que éramos soldados simples, Sí. como yo, si usted no le hacía caso en ese momento de guerra, le hacía cosas malas. Usted me habló de los métodos que Sí, utilizó. métodos malos. Sí. Métodos malos. Es decir, que usted puede hablar más de esto. Y pero hasta ahí nomás, ¿no? Usted sabe cómo es esto. Sí. Porque tenemos secretos de Estado que tenemos que callarnos la boca. Ok. El secreto usted puesto que. Yo le puedo comentar eso fuera de cámara, pero Sí. con cámara Pero, tenemos que un reglamento de ellos que no podemos hablar nada malo de ellos. Esa es la verdad. Es decir, que había personas. El que se desaparecidas, portaba mal, le hacía, no, en el sentido que le hacían un castigo. Hasta ahí le puedo Castigo, llegar. sí. Claro, usted no le hacía caso y le hacía un castigo. Sí. Más de eso no le puedo decir. Sí. Bueno, durante la acción de guerra contra Claro, los todo ingleses, eso. Ahí fue. Sí, sí. ¿No han nunca visto a un soldado británico o no? Yo no lo vi, pero me contaron compañeros míos que ellos capturaron. Por eso tenía que usted Los hablar soldados con capturados, ¿cuál fue su suerte? ellos. Eso tampoco yo sé. Pero, Es un suponemos, comentario. Usted tendría que hablar con, ¿Cuál es con su un teoría? compañero. No, por eso, pero por eso le digo. Usted tendría que hablar con un compañero de ahí de la Campe que ellos hayan. Lo mío es una polémica, una teoría, pero realmente yo no lo vi a los ingleses, ¿vio? Ellos dicen que capturaron, por eso tendría que hablar con un compañero de ahí de la Campe, ¿vio? Ellos sí, pero yo voy por pasillo, es como si fuera que yo escuché de oído, pero no lo vi. Es un comentario nada más que yo escuché, pero yo personalmente no lo vi. no, ok. Es un comentario que ellos dicen que capturaron ingleses, pero tendría que hablar con uno Capturaron de y ellos. el comentario decía Claro, que, es un comentario de pasillo, digamos. Un sí, comentario. es decir que ellos capturaron, los muchachos de ahí de adentro de la campe dicen que ellos capturaron ingleses. Con esos muchachos usted tendría que hablar. sí, Yo, de teoría y práctica, yo no lo vi. sí. Pero usted me ha explicado Claro, pero es un comentario que yo... Sí, yo sé. Pero yo personalmente no lo vi. Ok. Personalmente. Pero según... Dar un comentario. Sí, Según comentario que capturaron ingleses, Sí. pero es comentario. Una Ese cosa que sí. yo lo haya visto, pero es comentario que ellos dicen que capturaron ingleses. Ellos, los que están en la cama. sí, entonces el soldado Uno británico deseo- que fue capturado Sí, por soldado, fue pero es un comentario. exterminado, entonces, ¿no? Yo no puedo, o sea, yo no lo vi, ¿vio? Es como que yo no lo vi, no puedo asegurar nada. Pero algunos muchachos dicen que capturaron ingleses, Sí, pero yo no lo vi. Sí. Yo no puedo decir algo que no vi. sí. Ellos dicen el comentario, pero son compañeros míos, digamos. Sí. Y ¿qué hizo después de su carrera militar? Y trabajé como siempre, trabajé comúnmente. Yo era balancinero de fábrica y
nuevamente los dueños de la fábrica me tomaron hasta el 86, seguí trabajando de balancinero, de lo que soy yo, mi oficio, hasta el 86. Después, bueno, lamentablemente algunos problemitas dentro de la empresa achicaron personal y bueno, quedé afuera. Pero hasta el 86, después que vine la guerra, trabajé. Y después ya empecé a trabajar un poco de todo, de vendedor, de lo que venía. Menos robar, trabajé de todo. Menos robar, trabajé de todo. Pero en el colectivo, usted me hablaba de su participación en las interrogaciones, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, por Sí. supuesto, hay cosas que Ok. sí. ¿Usted puede explicar esto una otra Pero vez para...? lo que yo les comenté es eso, los comentarios de un compañero que viene hacia mí. Ok. Pero yo no lo vi, a eso Ok, voy. sí. ¿Entiendes? ¿Se entiende? ¿Cuál es el comentario que El usted... comentario es que ese compañero dice que capturó un DS. Sí, después... Pero después no sé más. Sí. A eso voy, ¿vio? Porque eso tiene que ver con un compañero que ellos, capaz que de mi unitario, pero como es esto, o usted lo pone en un lado y casualidad, hay muchos grupos y en mi grupo no pasó nada, Sí, pero otro grupo sí pasó y yo no estoy en ese grupo. Pero de ahí yo escucho el comentario, capturamos índices, pero yo no lo vi. ah, ¿Vio? No es que uno... Porque usted para ver algo tiene que creer. Y ellos me comentaron. sí. Pero es otro grupo que está ahí en la campa. ¿Qué era otro grupo? Claro, otro grupo de soldados. Vio que la guerra dividen por grupos. Sí. Es decir, que el grupo de Hay un que grupo fue que capturó. especializado en la contrainsurgencia. Digamos, es soldado preparado igual que nosotros, pero dio la casualidad que cuando están haciendo la guardia capturaron ellos, esa gente, no yo. Sí, Porque me podía haber tocado a mí, pero a mí no me tocó. sí. Pero son de mi regimiento, a eso volvió. ¿Conoce a la gente que ha participado a las interrogaciones de los soldados capturados o de los soldados conscriptos que querían obedecer, ¿ah? Que no tienen la conciencia limpia debido a las Sí, hay interrogaciones? muchos muchachos se perdieron en la droga, otros muchachos fueron a delinquir, otros fueron muertos, pero es por consecuencia de ¿Por la qué? guerra. Porque no tenían- La psiqui de la cabeza. Sí, Pero al no tener trabajo cambia el asunto, usted sabe. Sí, Porque la psiqui no es lo mismo uno que está trabajando que no está trabajando. A nosotros mucha gente no nos quería tomar de trabajar. Sí. Porque decíamos que éramos como a ustedes le dicen lo de Vietnam. En cuanto a las personas que han participado en las interrogaciones, que no tenían la conciencia limpia, ¿ah? Se perdieron en la droga, etc. Claro, los muchachos nuestros sí, los muchachos, digamos, mis compañeros, mis camaradas, Sí, muchos se dedicaron a la droga, otros a la bebida y así murieron. sí. A otros a delinquir. Debido a su ¿Y qué participación le en la parece? guerra. Quedó Sí, mal, según usted, ¿eh? psicológicamente quedó mal. Sí, Quedó mal, sí. la mayoría quedó mal, muy mal. Sí. Yo creo que más de un 50% quedó mal. Sí. Claro. Es así. Entonces son los soldados especializados en la contrainsurgencia, en las interrogaciones que... Yo pienso que en la posguerra, digamos, la posguerra se entiende, ¿no? Que después de la guerra, Sí. esa gente quedó enferma y no fue, ¿cómo le puedo decir?, ayudado por el Estado. Sí. No tuvimos psicólogos, psiquiatras, ni médicos, nada. Nos abandonaron a la buena de Dios. Ah, sí, sí, sí. Y claro, mucha gente es débil mentalmente y quedó mal. Y se atrapó en la droga, se atrapó en la delincuencia. Sí, No le daban oportunidad de trabajo.
Y bueno, se perdió esa juventud. Sí. Yo pienso así, no sé si es así. ¿Usted conoce a esta Queda gente? un par de compañeros que quedó mal, y Sí. vio. ¿Qué le parece? Debido a sus Y a lo que pesadillas, pasó, ¿ah? imagínense la mente soportar todas las cosas que soportó con los Sí. superiores. Sí, Y aparte de la posguerra, ya le digo, había alerta roja en el sur y de golpe se apagaba todo. sí, Hay que estar ahí en esas alertas rojas. sí. Y bueno, y todo eso de posguerra, después mucha gente, yo le digo, pasó por la droga, por el alcohol, por la delincuencia y bueno. Hoy en día no está Los con nosotros. ex soldados, ¿ah? Sí, Que- soldados, sí, se entiende, señor. Sí, Ex soldados. Espe- Soldado común. especializados, especialistas de la interrogación, ¿no? Y póngale que sí, porque al menos el regimiento nuestro fue instruido por el régimen. Yo hablo de mi regimiento, fuimos instruidos por comando. Yo hablo de mi regimiento, no puedo hablar de los demás regimientos. Pero mi comando es un rango, es un rango muy Los importante, comandos ¿no? son especiales, ¿vio? Y nos instruyeron a nosotros, pero yo estoy hablando de un regimiento, Regimiento 24 de Infantería. Sí, Los demás regimientos yo no puedo saber cómo instruido o poco, mucho, no sé. sí. Pero yo hablo de mi regimiento, nos han instruido muy bien, pero tampoco nos mandaron a la isla, nos dejaron en el continente. Aparentemente yo lo que pienso particularmente, que ellos tenían más miedo que los ingleses ataquen el continente. No, ¿cómo tranquilo? No está. Ellos tenían más miedo que ataquen el continente que la isla. Pienso yo, por algo nos dejaron ahí. Pienso yo, por ahí estoy re equivocado. Pues yo pienso que ellos tenían más miedo que ataquen el continente, por eso nos reservaron de nosotros ahí. ¿Cuáles son sus orígenes sociales? Orígenes sociales. Es decir, que usted viene de una gran familia, de una familia modesta, etc. Sí, es re humilde. Somos familia humilde. Sí. Somos familia humilde y que gracias a Dios, gracias a Dios pude superar todo, porque yo también podía haber caído en la droga, en la delincuencia Sí. o en el abandono totalmente, porque el Estado nunca nos dio nada, nunca nos dio nada. La religión cristiana es muy importante para usted porque... Sí, para mí sí, Sí, para sí, mí sí, es fundamental, Sí, Jesús es sí. fundamental en mi vida, Sí, porque si no, de lo contrario, yo pienso que me habría ido a cualquier lado. sí. Yo pienso que sí, Jesús es fundamental, la religión para mí es fundamental, porque eso te aplaca los ánimos. ¿Usted nunca matado a cualquier persona? No, ¿Usted? estaría preso, no, en estos momentos estaría preso, no. No. No, el hombre que acá la ley es justa, Sí, el que mata va preso. sí. No, acá no. Aparte, yo pienso que la gran mayoría de la gente es buena, ¿viste? Pienso. Sí. Por ahí estoy equivocado. Sí. Entonces, nació aquí en estas... Yo nací En en este Barranca Belgrano, capital federal. Barranca ok. Belgrano. Sí, Y de ahí me crié acá nomás cerca de Solano. Este partido de Quilmes Oeste, yo también era de Quilmes Oeste, nada más que vinimos acá, se hizo todo este barrio nuevo, bueno, y vinimos acá, pasamos de un barrio re humilde, este también es humilde, pero ayudado por el Estado. entiendo, sí. ¿Cuáles son sus opiniones sobre la dictadura, sobre lo que se llama la guerra contra la subversión? ¿Había una subversión? Es decir, que había subversión. Yo era muy chiquito, yo tenía 12 años, eso no entendé nada, ¿entendés? Muy chiquito era yo, ¿entendés? La subversión. Claro, cuando termina en el 76 creo que tenía, yo nací en el 62, 1962, y todo esto terminó en el, lo más grueso de todo ese lío terminó en el 76, y que Sí. tenía 12 años, ¿vio?
Sí. No, 14 años, era muy chiquito, no entendía nada. Es decir, que no había una justificación Es para que- la guerra. No, Porque pero yo muchas pienso personas que Galtieri... decimos que había una subversión conducida por ejemplo Mario Santuccio. La subversión justificada la represión. Claro, pero igualmente yo era muy pequeño, ¿no? Sí. No, nada que ver, yo soy muy pequeño. Sí. Ah, interesting. No. Eso fue otra época. La guerra porque quería seguir en el poder, ¿entiendes? Yo pienso particularmente que Galtieri hizo la guerra porque quería, si ganábamos Malvinas o el conflicto del Atlántico Sur, el tipo seguía, pero lamentablemente el hombre era un alcohólico, aparentemente. Sí. Entonces se perdió la juventud. Entonces, ¿cuál es el porqué? No, está bien. ¿Cuál es el porqué de su campamento allá en la Plaza de Era Mayo? un soldado común, yo no tengo cargo, no tengo rango, nada. Yo soy un soldado. No, es decir, que ¿cuál es la razón que explica Sí, la existencia del es campamento? una resistencia que yo vengo de 34 años de lucha. 34. Sí, Y ahora 8 años que estamos ahí en la Plaza de Mayo. 8 años. Y tratamos de reivindicar que es lo que nos corresponde legalmente como ex soldado. Y ahí hay tratativas con el gobierno, dicen que en 12 días puede haber una solución. bueno, Y bueno, estamos detrás de eso. Aparentemente nos van a dar después de 34 años nos van a dar la medalla y el diploma. Aparentemente. Están haciendo todo oficialmente. Pero pasó 34 años de lucha. Es como ustedes en Vietnam. En Vietnam también, para que lo reconozcan, pasaron como 30 años, me parece, ¿no? O menos, lo de Vietnam. sí. Oh, usted nunca estado en las Islas Malvinas, ¿no? No, pero acá nunca se llamó la guerra de la Malvinas, se llamó el conflicto del Atlántico Sur. Sí, Porque yo que sepa, ninguno de los muchachos, de los soldados compañeros o camaradas nuestros, nació en la isla Malvinas. Todos nacieron acá en Buenos Aires, en Jujuy, en Salta, en Corrientes. sí, Ellos no nacieron en Malvinas. sí. ¿Y cuántos tiros habrán tirado? ¿5 tiros? ¿10? No sé si tiraron muchos tiros. Y hoy en día están cobrando todo ellos. 12.000 soldados están cobrando todo. ¿Usted nunca ha visitado, usted nunca ha visitado al museo ¿De Malvinas? No, nunca. de la ESMA? No, menos, no lo conozco. Es sin importancia para usted. No, porque nosotros somos chicos, nosotros éramos niños, ¿qué vamos? Sí. No podamos comparar la dictadura y todo eso que pasó con... Ni tengo idea de lo que pasó, porque Sí. éramos muy chiquitos. Sí. ¿Qué piensa usted en las estadísticas que dicen que 30.000 personas han desaparecido? No tengo opinión, porque no entiendo nada de eso. Sí. No, eso no sé. Entonces, todo lo que usted me dice será archivado. ¿Está bien? No. Yo no voy a aparecer en la televisión No, para... está bien. Sí. No, está bien, pero yo le digo la verdad, lo que yo siento, ¿no? Sí. Uno es un hombre común, sencillo, Sí. de barrio, que de vez en cuando se toma un vino tinto, nada más. Para Sí. eso no soy. Y ahora estoy en la Plaza de Mayo por la causa de todos los compañeros que están Sí. mal. Pero
Bueno, Dios quiera que salga todo para que por lo menos muchos muchachos, igual, estando ahí, imagínense que hay 2, 3, 4 compañeros que están perdidos en su falopa, en su alcohol, en su droga y estando ahí. Ah, Duele decirlo, pero había es un real. gran problema. ¿Eh? Pero es real. Pero Y sobre todo con los ex-torturadores, ¿o qué? Sobre en cuanto a cualquier soldado. un soldado común, son soldados comunes igual que yo, nada más que están perdidos en Sí. el alcohol y la droga. Sí. ¿Usted ha nunca conocido a un ex-torturador? Aunque Ex-torturador. no, ni ¿No? tengo idea, si nosotros éramos chiquitos, ¿no? Sí, sí, No puedo, es que es lo mismo que un niño le habla a usted, no, sí, no éramos chiquitos, en Sí. ese tiempo no, sí. éramos chiquitos, no podemos decir que tuvimos ni participación, porque éramos chicos. ¿No? Ahora si me habla después del 82, sí, todo terminó en el 82 terminó, y recién estábamos haciendo la colima nosotros. Sí. Póngale que algunos militares nuestros hayan estado ahí, pero ellos no van a sacar chapa que estuvieron ahí, Sí. ¿no? Ni nos decían. Sí. Bueno, yo tengo 18 años, en el 82 ya terminó todo, ya casi. Estaba la Ustedes dictadura. eran todos jóvenes, sí, Éramos sí, sí, chicos, recién empezábamos a conocer un armamento, sí, en el 82, y después ya vino la democracia, ¿vio? sí, sí. No puedo, de la dictadura no puedo hablar porque no tengo opinión. No tengo opinión. Porque al ser chico, ¿qué opinión puede tener? Yo lo único que le puedo hablar es que queremos que nos reconozca lo del conflicto del Atlántico Sur. Sí. A todo el norte que era clase 63. Sí. Nosotros éramos 62 y estábamos capacitados para hacerle un frente. No digo que íbamos a ganar, pero estábamos capacitados para hacerle un frente a los ingleses. Pero bueno, mandaron todos los 63 sin intrusión de guerra, nada, creo yo. Un 63 no llegó ni un mes y medio a hacer intrusiones. Sí. ¿Y cómo vas a mandar un soldado a la guerra con un mes y medio de intrusiones? ¿Sabían que había muchas personas que fueron secuestrados por el régimen? No sabía eso. No. No, todo eso no sabía nada. Sí, No, ese tema, ya le digo, nosotros éramos chicos, Sí. no podemos involucrar uno con eso. sí, entiendo, sí. ¿Qué íbamos a hacer con siendo hoy? No podemos manejar ni bombita de agua podemos manejar. Entonces, el aspecto político no es interesante para usted, ¿eh? Los motivos de los generales, de los oficiales, perdón, que hicieron el golpe de Estado, ¿no? Sí, como dice. Sí. Sí, para mí, mi opinión particular, que fue para ellos tratar de seguir estando en el poder, porque el poder debe ser muy hermoso, uno no lo conoce, ¿vio? Sí. Pero al que está en el poder quiere continuar, me imagino yo. ¿Sabía usted que el Papa Mm. era un amigo, un gran amigo del régimen, de las juntas? ¿De quién? El Papa, ¿Era amigo de quién? de las juntas, de la dictadura militar. Era amigo de los... No tengo... Ya le digo, el Sí. Papa es grande, más grande que yo, no tengo ni idea, ni Sí. lo estudio el hombre, Sí. y no tengo ni idea en qué andaba. Es por eso que, perdón, fue una sorpresa para nosotros en los Estados Unidos que el ex jefe de la sociedad jesuita, como el Papa es, Sí. fue seleccionado como Papa porque fue un cura aquí en Argentina. ¿No? Sí, sí. Pero durante su
mandato como jefe de la sociedad jesuita, ¿ah? Sí. Fue un gran amigo amigo grande de Videla, de Agosti, de Macera. ¿Ah? Yo no sé, eso no, Sí, no tengo sí, idea. sí, ¿no? sí. Yo no puedo hablar de algo que no sé. E ha traicionado igualmente unos curas, ¿ah? Al régimen. No, yo no, de eso no entiendo nada. E sinceramente. cuando las dos monjas francesas La habían matado, ¿no? fueron secuestradas, gracias a un francés igualmente, a Astiz. ¿Ah? Pues sí. No había protestación viniendo de la sociedad jesuita. Entonces, he tratado de explicar esto a los periódicos, New York Times, etc. Pero para ellos es sin interés. Pero no tiene una buena reputación el Papa, La verdad que no. que es argentino, sí, que es de Argentina. Sí. Y, el periodista Jacobo Timmerman, ¿dice algo? No, yo no lo conozco. Ok. No lo conozco. Fue un periodista aquí, y fue igualmente alguien que parecía en la televisión, en la radio, y fue secuestrado por la Junta. Eso no sé nada. Ha pasado 2 años encarcelado, fue torturado. Escribió un libro que se llama La cédula sin número, preso sin nombre. No, yo eso no sé nada. No, ok. No sé nada yo. Ok. Claudio Ronchi, que usted no conoce, creo que menos. es un ex caporal que entrevisté el año pasado. Sí, no. Y que me dijo que las juntas militares estaban admirando, tenían gran admiración por los nazis, por el régimen nazi. Y mismo los uniformes de los soldados parecen a los uniformes del ejército nazi. No. Para mí todo novedad. Ok. No opinion. Ok. Para mí todo novedad. Sí, ok. Entonces, cuando lo digo, bueno, los nombres de Cartier, Macera, etc., no significa nada para usted, ¿eh? Es que yo era muy chiquito, ¿no? Sí. ¿Qué puede hablar uno Sí. que es chiquito? Sí. De la dictadura no puede hablar. Uno tiene que vivir si adecuado a su década, a su tiempo, usted sabe. Y no quería ser militar de profesión, ¿no? No. ¿Por qué no? No porque no da las condiciones. Uno lo hace por la patria, porque le obliga. No es que nosotros fuimos soldados voluntarios, no. Nosotros fuimos soldados patrióticos. Es la ley que tienen que cumplir. No éramos voluntarios. La patria nos mandó. Si usted quiere repetir lo que usted acaba de decirme. Entonces,
Is that grabado? Pero ¿quiere que le diga lo que hace el Señor Sí, sí, Jesucristo? Sí, hold on. El Señor, Okay, el hold on. Señor es nuestro Dios. Sí, sí. El Señor es nuestro Dios que creó el cielo y la tierra para que habiten las personas, pero que no destruya el mundo. Teníamos que estar unidos como hijos de Dios y ser argentino o ser americano o sea extranjero. Pero nosotros somos hijos de Dios. Que Dios Sí. es bueno, Dios es amor, pero nosotros somos malos. Nosotros tenemos que ser buenos para cambiar esta tierra, pero Dios sabe lo que está haciendo. Yo hablo por Dios y como soy hija de Dios, soy viuda de Dios. Yo soy viuda de Dios. Hoy estoy casado con el Señor Jesucristo. Y le doy gracias por venir a mi Argentina. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por todo. Amén y amén. Gracias. Gracias a usted, señor. Señora. Gracias. ¿No quiere pasar? No, estoy un poco apurado. Apurado. Sí, sí. Ah. Pero la próxima vez, ¿eh? La próxima vez. Sí, sí. Ya lo invité. Gracias, ya. gracias. Cuando él quiera Gracias. venir, que me avise y que va a venir con tiempo. Entendido, entonces, ¿ah? Preferisco que pequeño esté contigo, pero... No, viene cuando Ok. quiere, viene sola. Viene Ok. solo. Ok. No, porque ya salió, Bueno. estaba conmigo, usted estaba haciendo lo mismo. Si estaba... Empezamos a nuevo. Bueno, Ok. Dígame su nombre. René Roberto Ok. Roja, Aaron. soy clase 1962, tengo 54 años. La hice en el grupo de artillería 7 de la provincia del Chaco. Sí. Chaca, sí, sí. Del Chaco. Sí. Salí de baja, Fue un soldado raso. ¿Ah? soldado raso. Sí. Salí de baja el 12 Sin de rango, marzo sí, de sí. 1982 y fui reincorporado el 12 de abril de 1982, así que tengo un mes afuera. Ok. Siga explicándose. Bueno, de ahí me trasladaron a Comodoro, a Puerto Santa Cruz. Tuve 2 días en el batallón 181, de cual de ahí me destinaron a Puerto San Julián. ¿Cuántos meses de entrenamiento ha recibido antes de entrar en guerra? militar. ¿Ah? Y, ¿Cuánto tiempo de instrucción militar? y Exactamente. lo que era necesario, ese tiempo te daban El 4 doble. meses, 5 meses. El doble de la clase anterior. Sí, sí. Y después nos entrenaron un mes especialmente. Un mes o 2 meses, 3, No, 4 meses de entrada. 4 son meses. ¿Ah? Y después un mes más. Diarios, todos los días. coso, ¿Ah? un entrenamiento físico con la gendarmería y Sí. con policía que nos iban a entrenar a la noche. Sí. Supervivencia. ¿Cuál fue su especialización? Operador de radio, Radio, sí, sí. yo manejaba la radio. Sí, sí. Ok. Después, una vez movilizado sobre La en el costa campo de patagónica. batalla, Claro, sobre la Patagonia, nosotros cuidamos el mar, sí. teníamos los puestos en el mar, así como te estaba contando. Después, una noche, casi fuimos muertos por nuestros propios compañeros por no tener pólvora en las balas. Descargamos 2 fusiles, todos los cargadores y una pistola que usaba yo y ninguno tenía pólvora. Usted nunca ha visto el enemigo inglés, ¿no? No, pero ahí mis compañeros, porque nosotros estábamos un día sí, un día no. Un día estábamos ahí, un día de descanso y un día de guardia. Sí. Mis compañeros sí, pero yo no. Después de sus servicios militar, ¿cuándo llegó el accidente? En el 2002 tuve un accidente de tránsito y ahí Sí. perdí mi pierna. Sí. Me pasó un colectivo con las 2 ruedas traseras por encima. ¿Usted ha movilizado un abogado para defender su... Sí, Sí. pero me vendió como No, No fue correcto. no fue No. correcto. No. mi juicio era de 500.000 pesos, del cual que cuando me ¿Cuántos, fui, ¿Cuántos mil pesos? 500.000 pesos. En ese tiempo, 10.000 pesos. Sí, cuando, 500.000. 500.000, ¿ah? En ese pesos. tiempo era mucha plata. Sí, sí. cuando fui a ver mis papeles ya no existía ni la denuncia en la comisaría ni los papeles en tribunales.
me robaron todo. Sí. Tiene entonces Tengo una pensión. algo contra el sistema, algo contra el ejército, algo contra el sistema político, contra los Sí, sistemas. sí, tenés. Sí, es normal, Te ¿no? da lo que te corresponde. Con la normalidad, ¿eh? Sí, Sí. él no tiene ayuda social, Sí. que le habían prometido. Le habían prometido muchas cosas que no cumplieron y prácticamente vive de una pensión. Sí. Él está viviendo de una pensión, Sí. cuando en realidad tiene muchos hijos, prácticamente no le alcanza para vivir. Y muchas veces habían ido visitadores sociales del gobierno que le habían prometido que le iban a ayudar para levantar la casa, materiales, le iban a dar una jubilación, todo quedó en la nada, no le dieron nada. Lo mismo que no pasa con el campamento acá. Entonces el campamento existe ya desde 2002. El campamento está Sí. desde el 2008. 2008. Del 2008. 25 de febrero del 2008. 25 de febrero del 2008 se instaló acá una carpita, Sí, sí. una pequeña carpa. ¿Por qué es su idea? Puesto que es un gobierno que tiene mucha plata, muchos fondos, ¿por qué el gobierno no quiere reconocer sus derechos? Porque siempre llegado el momento, ellos reconocen, pero dicen que no hay presupuesto. Sí, Generalmente siempre cuando estuvimos a punto de solucionar el tema nuestro, algo pasaba en el país, que quedaba lo nuestro. Un día estaba prácticamente solucionado nuestro tema, sí. iba a ser una reunión donde se finalizaba todo y se inundó la plata y todo el gobierno se dedicó a ir allá, que había 90 y pico de muertos, y lo nuestro quedó en la nada. Sí. Prácticamente pasó. ¿Cuál es su nombre? Porque Mi nombre es Valentín Cubilla sí, y hice el servicio militar en Campo de Mayo, en la compañía de ingenieros. sí. Usted no fue paracaidista, ¿no? No. No. Nosotros yo como él hice una instrucción militar que la clase vieja decía que era el doble de lo que hicieron ellos. Valentín Cubilla. Sí. Ok. Ok. Que lo traje, siempre lo estoy dejando en la campera. René Roberto. Ah, es el nombre de un jugador de hockey muy famoso. Ah, sí. René Roberto. Siga explicando. ¿Dónde estuviste? Yo le explicaba que nosotros no sabíamos que nos iban a llevar que iba a haber una guerra, pero aparentemente los oficiales ya sabían. Por eso nos mandaron a hacer una instrucción militar el doble de la clase anterior. Fuimos 9 veces al polígono a tirar, hicimos un entrenamiento totalmente diferente. No salimos durante 3 meses del cuartel y cuando salimos de Franco, cuando volvimos, ya habían seleccionado a los soldados que iban a ir al sur. De los 5 que éramos, yo vivo en Isidro Casanova, éramos 5, de los 5 de Isidro Casanova, el único que viajaba al sur era yo. Me mandaron al sala de armas, ahí me dieron todo el equipaje, que era un bulto así, con un fusil, el casco, los cargadores, todo, y me dijeron que me iba al sur. ¿Usted nunca ha visto al ejército inglés? No, pero compañeros míos sí, Sí. que vieron a unos comandos ingleses que fueron prisioneros
que llegaron a Comodoro Rivadavia. Sí. ¿Y cuál fue la suerte de los presos ingleses? No se sabe. ¿Ah? Eso no se sabe, porque hasta el día de hoy hay un comandante inglés que sigue reclamando por 6, 7 comandos ingleses que no aparecieron más. Eso está en un libro que hizo Es él. decir, que ¿cuál es la costumbre militar en cuanto a los presos? Por ejemplo, son exterminados, ¿no? No se sabe. Estaba en la dictadura Pero militar. según los ruidos que usted ha entendido. Sí, Yo tengo entendido. porque José Luis Gilmer me dijo más o menos en una manera indirecta que Pueden haber sido Sí. ejecutados, dice usted. sí, ejecutados. No, eso no se sabe, porque hasta el día de hoy el que escribió un libro, varios libros, es un comandante inglés, jefe del comando, que ellos reconocen haber atacado el continente con la idea de matar lo más importante que teníamos el ejército argentino, Ahí está la que eran los Espera. que eran los pilotos argentinos. Si ellos mataban los pilotos argentinos, ellos consideraban que ganaban la guerra, porque lo mejor que teníamos eran los pilotos. Entonces hubo varias operaciones, comandos ingleses, que quisieron matar a los pilotos y nadie sabía bien dónde ellos dormían. Era un secreto de Estado dónde ellos dormían. Sí. Y ellos reconocen haber atacado el continente con la idea de matar a los pilotos argentinos. Y en uno de esos ataques es que se toman prisioneros a esos comandos, que fueron a Comodoro Rivadavia. Y hay fotos ahí que están los comandos ingleses. El SAS. El SAS. El SAS, SAS, sí. Pertenecían al SAS. Sí. ¿Está de acuerdo con sus colegas? Ahí está el comandante inglés que habla ahí. Sí. Hutchings fue. Sí, sí. Sí. ¿Por qué todo el mundo me habla de él? Porque es el hombre que más reclama por sus soldados. Sí. Él reclama, Gracias. él reclama la aparición con vida de su comando. Él era el piloto que manejaba el helicóptero. Ah, El que reclama, porque él fue capturado y devuelto a Inglaterra. pero no fue capturado, no. No, él sí fue capturado y fue devuelto a Inglaterra. Ah, Y cuando vuelven a recuperar, Hutchings. claro, cuando vuelven a recuperar Malvinas, es él hay el una cosa que no, que hizo la bandera, yo es él. no entiendo. Porque todo el mundo me habla de Hutchings. Si fue SAS, fue el enemigo, ¿no? Sí, Sí. pero tiene Porque comunicación ustedes con los muchachos. tienen un respeto para él. Y tenemos un respeto porque el tipo es un hombre que sigue peleando a pesar de los años, Sí. buscando a sus soldados. Sí. Es algo que... ¿Está siempre vivo? ¿Es Él- siempre vivo? No sabemos nada ahora. Sí, Sí, porque el año pasado largó un libro. El año pasado escribió otro libro, sí. sí, así. sí, sí. Cosa que no hizo el ejército argentino. Cuando llega la rendición argentina, nuestro comandante, el gobernador de la ¿Cómo isla, se llama? Benjamín Su- Menéndez, Sí. estaba totalmente engominado, totalmente lustrado de borceguí, totalmente limpio, y se rindió así. Cuando el que llega y le pide la rendición, llegaba totalmente embarrado, ¿no, René? Totalmente embarrado, y él no presentó batalla ni nada. Se entregó sin tirar un solo tiro. Eso fue en Puerto Argentino. Sí. Pero todos los que estuvieron en el frente de Argentina, esos fueron los que sufrieron más la guerra. Esta es nuestra perra. Tiene una gran devoción. Ella Vos adorás, ¿eh? Vos adorás. Sí. un día Sí.
se perdió por 4 o 5 meses. Ah, Y pusimos por todos lados carteles, todo. Y la había agarrado una estudiante de facultad. sí. Y estaba totalmente bañada, vacunada, la habían llevado le hicieron toda perfumada. Sí. Y cuando vinieron a devolverla, no aguantó que le abran la puerta y saltó por la ventanilla. Ah, Tenía una correa nueva, estaba blanca, blanca. qué lealtad, ¿eh? Sí, sí. La cuidaba muy Sí, bien la chica. Sí, sí. Y no, esta perra, lo único que los cohetes le hacen mal. Sí. Los cohetes le hacen mal al oído. Y la tenemos que atar. Porque no fue herido durante la guerra. Yo tuve un traumatismo de cráneo pero en un movimiento que nos hacían hacer los propios suboficiales nuestros Sí. en entrenamiento, pero no tuve después más ningún problema. Solo que hubo en las alertas rojas que hubo, nos hacían tirar en la playa, en la total oscuridad, en el canto rodado. Allá en las playas son todos cantos rodados, no hay arena. Tirado en la playa hasta el amanecer ahí, esperando que viniera un ataque y nunca hubo nada. Señor, Hola, ¿cómo estás? Bueno, lo más duro acá es que estamos hace tanto tiempo y ya se murieron más de 14 compañeros, 16 compañeros sí. esperando el reconocimiento. 16 compañeros. Me pregunto por qué. Porque De el gobierno vejez. no quiere reconocer las personas que han sacrificado todo por la patria. Porque nosotros acá somos pocos, somos 300, póngale, pero detrás nuestro hay como 8.000 que van a pedir lo mismo. Entonces es un presupuesto muy grande. Sí. Claro, al ser... Es decir, que el gobierno no quiere el gobierno pagar, quiere, ¿eh? el gobierno quiere solucionarnos el tema nuestro, que nosotros de acá salgamos. Señor, Está bien. Héroe de guerra, Que nosotros salgamos de acá. Molestamos. cabe de decir que usted fue un héroe de guerra. Es que acá todos nos consideramos, Sí. porque hasta el día de hoy la sufrimos el post-traumático de la guerra. Sí. Yo sigo yendo al psicólogo, sigo yendo a un psiquiatra. ¿Fue movilizado en qué año? ¿En el 82? En el 82. 82. Primero a Comodoro Durante Rivadavia. el último año de la presidencia, sí. Gracias, señor. Primero fui a Comodoro Rivadavia, después fui a Puerto San Julián y después a Río Gallego. Hasta que terminó la guerra. Cuando terminó la guerra vinimos totalmente escondidos. Cuando fuimos éramos en todo lado, la caravana nos paraban para darnos algo, para darnos cigarrillos, chocolate. Cuando volvimos nos ignoraron totalmente. Éramos los culpables de la derrota, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama su comandante en jefe? ¿Viñones? Leopoldo Jacinto Galtieri. Galtieri. No, pero el jefe de la Junta, Galtieri. Pero fue igualmente su comandante en jefe en el campo, en el... había el teniente coronel García, ¿qué grado tenía René? No sé.
no era general, General García era el que estaba a cargo del TOAS en ese momento. A usted le explicaron lo que significa TOAS, ¿no? Sí. Que por qué no consideramos excombatientes. Porque nosotros tuvimos en el teatro de operaciones. Sí. Y Galtieri visitaba de vez en cuando Sí, Galtieri. el ejército. Galtieri allá cuando se festejó el Día de la Bandera, Sí, recorrió varios lugares sí. para saludar a las tropas, ¿no? Pero ¿Usted nunca ha visto a Galtieri? No. Pero Yo- usted, yo sí. sí. Yo lo tuve después que termina el servicio militar, lo tuve preso en mi unidad. El tipo tomaba sol y yo lo tenía que cuidar que no haya un atentado contra él. Ah, El tipo escribía un libro, el tipo tomaba vino y teníamos que estar 4 puestos de guardia alrededor de él. El tipo nadaba porque era verano. ¿Quiero un mate más? no. El tipo ya era un gobierno democrático y lo mandan preso. ¿A qué lugar? A Campo de Mayo, a mi unidad, porque tenía el mejor casino de oficiales. Pero él se trajo toda su familia, su cocinero, sus muebles, sus cuadros, Galtieri. Galtieri, y estaba escribiendo un libro. Sí. Y por culpa de él no nos dieron la baja a nosotros y no querían que le den la guardia a los soldados nuevos por temor a un atentado contra Galtieri. Y el tipo estaba nadando y nosotros debemos estar 4 puestos de guardia más por culpa de él. Jugando al tenis, 4 puestos de guardia. Y él no quería ni un soldado cerca, Ah, No quería que le cocinen, que le den un mate, que le den un vino, no, él nada. Tenían terror. ¿Querés que siga mate? sí. Sí, por favor. Está medio frío. No quería ni un soldado cerca de él. ¿Por qué? Y era un tipo muy desconfiado. Muy, Desconfiaba que sí, de confianza. lo podíamos atentar contra él. Ah, el asesinato. Sí, Sí, sí. 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 Yo muchas veces lo tenía ahí y yo estaba perdiendo mi vida civil, yo era único sostén de mi madre y salí en la última baja. Sí. Por culpa de él, yo tenía que estar ahí 4 meses más de mi vida por ese hombre, Sí, vino. Sí. culpable de toda la guerra, culpable de todo lo que pasó. Entonces, muchas veces digo, tenía ganas de ejecutarlo ahí. Entonces tenía un miedo azul de ser asesinado Sí, tenía miedo. por sus pequeños soldados, Por sus soldados propios soldados. y también temía un atentado externo, Sí, sí. porque en ese momento él cuando declara la guerra todo el país estaba a su favor, pero cuando perdemos la guerra el país lo quería matar, Sí, porque sí. fue una locura lo que hizo, Sí. porque él creyó que los británicos no iban a venir hasta a recorrer tantos kilómetros, millas marítimas, para venir a Malvinas Sí. a defender algo que está tan lejos de A grandes. pequeñas islas, sí, a las pequeñas Claro, islas. él pensó que no iban a. Sí. Que la idea de él fue esa. ¿Cuál es el valor de las islas Malvinas para los ingleses y para Argentina? Y hay un valor simbólico. Y ¿Simbólico solamente? No. ¿O hay No. fuentes Eso, naturales? pozo No, petrolero. ahí Sí. hay una fuente de agua dulce, dicen que es grandísima. Sí. Reserva de agua dulce, hay petróleo, hay mucha pesca, hay mucha naturaleza, un paisaje hermoso Sí. y que nos pertenece a nosotros, está pegado a nuestro país, Sí. está pegado a nuestro país, es algo que consideramos nuestro. Hace parte de su
esfería de influencia, ¿no? De Argentina. ¿Sí? Claro, Sí. si acá está Río Gallego y acá está la isla Malvinas. Sí. Sí. ¿Cómo va a ser de Inglaterra algo que está tan lejos? Es eso lo que pensó Galtieri. Galtieri al declarar la guerra pensó que los ingleses no iban a venir a Era mal recorrer. calculado, ¿eh? ¿Ah? Señor, cuéntame su historia, su nombre, cuándo fue movilizado, Buenas tardes. cuál fue su acción sobre el campo de batalla. Bueno, nosotros cuando estaba por terminar la guerra en el año 82, bueno, mi nombre ante todo Carlos Sabín. Hice el servicio militar en Mar del Plata, a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en un grupo de artillería de defensa antiaérea. 16, 139, 135. 16. 139, 135. Bueno, cuando coincidía más o menos con muchos casos de los soldados que estábamos por salir de baja, cuando ya terminaba nuestro, o sea, año y 2 meses, algunos, porque los que quedaban para la última baja, más o menos hicieron 14 meses de servicio militar obligatorio. Sí. Algunos salían, hubo varias bajas anteriores, a partir de los 8 meses, 10 meses, 12 meses y finalmente 14 meses. Cuando estaban por salir de baja, que se incorporaba la clase nueva, estalla el conflicto con Gran Bretaña. Y ahí nos dice que nos dan un fin de semana de franco para viajar de Mar del Plata a Buenos Aires y despedirnos de nuestros padres porque íbamos a la guerra. En ese momento, como dijo el compañero, no se pensaba en una guerra porque era una movilización con el propósito de que si algún conflicto llegaba a armarse, íbamos a estar para defender las islas. Porque Argentina había recuperado las islas el 2 de abril. Pero nosotros no sabíamos nada. Pero no, sí, suponíamos que podía haber un conflicto finalmente porque los ingleses ya venían hacia el sur del continente, de la Patagonia. Ustedes Argentina. no pensaban que los ingleses iban a venir, ¿eh? Sí. De entrada no, hasta que empiezan a dar las órdenes y las noticias de que movilizaban sus naves. Toda la flota, gran parte de la flota a las islas, para recuperarlas. Encima Galtieri dice, si quieren venir, que vengan, presentaremos batalla. O sea, es como que los invita a la guerra. No fue una manera legal y ¿cómo le puedo decir? Y diplomática como para encarar una conversación en un conflicto bélico. Porque no le puede decir, si quieren venir, que vengan, presentaremos batalla. Eso tenía que haber quedado en manos de diplomáticos que de hecho después se trataron en las Naciones Unidas, Alexander Fue una Key. sorpresa cuando Reagan ha decidido apoyar la acción de Inglaterra. Israel Margaret también. Thatcher. Sí, sí. Y fue muy duro eso porque... Lo más duro para nosotros no es Estados Unidos ni Israel, lo más duro para nosotros son los chilenos. La traición de los chilenos no nos olvidamos más. ¿Qué hicieron? Ellos ayudaron. Fue condecorado el general Pinochet por Margaret Thatcher. A gusto, sí, sí. Porque gracias a ellos, gracias a la ayuda, gracias a la ayuda de combustible, espionaje, radares, toda la ayuda, ¿cómo se llama? Toda la parte logística que le dio Chile, helicópteros, radares, todo eso atentó contra nosotros. Y hasta el Entonces día... el Chile ha traicionado a los argentinos. Totalmente. Sí, Chile sí. traicionó, eso lo tenemos, lo Pinochet. llevamos acá, traicionó a la Argentina. Fue el único país
Por eso nosotros, cuando vienen acá, estudiantes chilenos, nos vienen a pedir perdón por lo que hicieron los militares chilenos. Ramón García estuvo en la frontera con Chile, ¿eh? Sí, los chilenos. Ellos están pegados ahí a esa zona. Había Punta Arenas, está ahí nomás. Sí. Está todo Chile, pasaba la montaña y estaba Chile. Y eso aprovecharon los ingleses. Por eso la bronca que me dio cuando lo condecoraron a Pinochet por la ayuda suministrada durante el conflicto de la Malvinas, es algo que nos duele y nos va a doler mucho siempre. Es la verdad. No duele que Estados Unidos, porque sabemos que donde Inglaterra entra en una guerra va a estar Estados Unidos junto. Y Israel también. Pero los chilenos no esperábamos. Entonces en cambio ustedes no pueden perdonar a los chilenos. No, de ninguna manera. En cambio hubo países como Perú, Brasil, que enseguida ofrecieron sus pilotos, su fuerza aérea, su ayuda, y Chile hizo todo lo contrario. No, nosotros no podemos perdonar lo de Chile. Más que los Estados Unidos, ¿eh? Más que Estados Unidos. No, igual Estados Unidos se sabe que es un país aliado de Inglaterra, fueron organizados por Inglaterra. Y bueno, después como sintetizando... Te voy a escribir compañía. Sus documentos podemos... No, pero compañía... Cada 601... No, pero ¿cómo se llama la? Grupo Artillería de Defensa Aérea. 601. Bueno, entonces nos dan ese fin de semana que anteriormente le contaba para despedirnos de nuestros padres, porque el lunes nos presentamos en el cuartel para viajar a Malvinas. Grupo Artillería de Defensa Antiaérea. ¿Qué pasa? El viernes de la base naval de Mar del Plata salen en barcos los cañones bitubos o Oerlikon, marca Oerlikon, que tiraban 1200 proyectiles por minuto, antiaéreo, ¿no? Había un director de tiro que electrónicamente le pasaba el dato a los bitubos. Esto es Mar del Plata. Sí, Mar del Plata. Y continuamente tenía el radar, el director de tiro era el radar, captaba al avión enemigo, y los bitubos tenían un radio de 360 grados sobre su eje, hacia cualquier punto. O sea que el avión venía y los bitubos estaban constantemente en la mira, ¿no? Si el avión bajaba, los tubos bajaban, así hacía, ¿sí? ¿Entiendes? Y le tiraban con ese armamento. Bueno, pero ¿qué pasa? En primera instancia se iba a cruzar de Mar del Plata a Malvinas en barco, el armamento, pero se temía por el bloqueo de los submarinos nucleares ingleses que fueran destruidos antes de llegar a las islas, cerca de las islas. Entonces hubo una nueva orden de que ese armamento se mande por la costa atlántica hasta el sur para cruzarlo en un puente aéreo. Bien, eso hizo que de Mar del Plata volemos todos a Comodoro Rivadavia, al sur, para esperar el armamento que había sido mandado, como le dije, de Mar del Plata, pero como hay 2000 kilómetros hasta Comodoro, no, por 2000 es. 4000. No, 2000. No, a Comodoro 4000 sí. kilómetros. No, si hay 3500 usuarios. Bueno. De acá a Comodoro hay 4000. No, bueno, no importa. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, a pesar que estuvimos 2 días, sábado y domingo, despidiéndonos de nuestros familiares, porque el lunes la orden era volar a Malvinas. Bueno, el lunes llegamos al cuartel y no se voló directamente a Malvinas, se voló al sur, como recién le dije. ¿Por qué? Porque había que esperar los barcos para bajar el armamento y cruzarlo en aviones. ¿Ha estado en las Malvinas? No. Sí. ¿Qué pasa? Sí. El ejército, como los ingleses venían, la flota venía, el ejército dice, bueno, éramos 450 soldados de mi grupo, dice, bueno, van a cruzar 400 ya, porque pasaron varios días ahí en Comodoro, y los ingleses venían y había que preparar las trincheras en las islas. Entonces cruzan 400 y 46 soldados quedamos por orden militar a cargar el armamento.
y después íbamos a cruzar a Malvinas. Pero el 1 de mayo comienza la guerra cuando fue atacado el aeropuerto de Puerto Argentino, ¿no? Entonces ahí se corta Empezaron a bombardear la pista de aterrizaje. el aeropuerto. Entonces no había forma de aterrizar. Se corta el puente aéreo desde el continente. Entonces nosotros quedamos momentáneamente custodiando por órdenes de batalla todo el litoral marítimo y apoyando y cargando armamento a las bases navales de las tres fuerzas, le hablo, ¿eh? O sea, los que quedaron de la marina apoyaban a los navales, a los barcos que quedaron en el continente. Así también la aviación apoyaba y cargaba armamento y cuidaba a los pilotos, el buen dormir de los pilotos, porque los pilotos salían del continente, atacaban las islas y volvían. Eso le quiero recalcar yo, algo que le quede a usted bien claro. ¿Por qué nosotros nos consideramos veteranos de guerra? Porque no hubo un solo ataque a la flota británica que se hizo desde Malvinas. Todos los ataques que se hizo a la flota británica, todas salieron del continente, de donde estábamos nosotros. Nosotros estábamos en zona de guerra. Si usted pasaba por ahí, era todo camuflado, todo antiaérea, y todos los ataques a la flota británica se hizo desde donde estábamos nosotros, no desde Malvinas. Y es el principal motivo que nosotros nos consideramos veteranos de guerra. Y no nos van a sacar eso de la cabeza. Yo le explico algo, ¿no? Para que vaya entendiendo mejor, que ya le habrán contado los compañeros cuando usted tuvo la entrevista. Hubo muertos en el mar, en las islas y en el continente. Sí. En principio, los ingleses torpedearon el General Belgrano fuera de zona de exclusión. Ellos toman 200 millas de diámetro, ¿no? A la redonda de las Islas Malvinas. Zona de exclusión, zona de guerra marcada por los ingleses. ¿Qué pasa? Ellos torpedean el General Belgrano, donde mueren 320 y pico de soldados, en el mar, como le dije. Lo parte al medio al General Belgrano, un torpedo, y se hunde. Hubo muchos sobrevivientes, gracias a Dios, pero lamentablemente se fueron la mitad de los compañeros que murieron en total en la guerra, ya sea mar, isla y continente. Murieron en el General Belgrano. Porque en las Islas Malvinas murieron la misma cantidad de soldados en combate que murieron en el barco que se hundió. Y en el continente... No, casi igual. Bueno, 300 y pico, más o menos. En el barco un poquito más, ¿no? ¿Está de acuerdo con lo que está diciendo? No, pero esto no es que lo decimos nosotros. Esto está documentado y está visto Es su propia vida. Está filmado. De... Conqueror, el submarino Conqueror es el que destruye el barco. Yo no sé si usted recuerda, pero el mismo piloto que lo tenía en la mira, está en la filmación cuando le da la salida al torpedo y va el torpedo hacia el barco y lo parte al medio, fuera de zona de exclusión. Pero de las 200 millas, yo creo que a unas 400 millas más, si hay 200 y tenés 200 o 300 más al continente y era hacia el sur, estaba a 400 o 500 millas más afuera del fin de la zona de exclusión. Eso fue el inicio de la guerra. Ese fue el inicio de la guerra. Ese fue el principal inicio de la guerra. El inicio de la guerra. Sí, claro, porque ellos porque todavía mataron no... 300 soldados, destruyeron el General Belgrano. Le hago una pregunta, ¿este niño? Acá tenés. En la esquina, linda. Y bueno, después en el continente, yo quería contar algo, ahora me olvidé. En el continente hubo incursiones. Si usted mira ahí, si usted firma ese papel que ese texto que está ahí, después fírmelo. Sí, ese es un comando de Fuerzas Especiales SAS y SBS. Special Airplane Service. Ahí está de viejo, después de mucho tiempo mirando. Y el piloto, ¿le contaste eso? Afirma que los que murieron en el continente murieron, ahí está, por intercambio de fuego. Y cuando un helicóptero estaba patrullando, dos helicópteros, sale uno y sale otro. Yo le comenté eso. Bueno, o sea,
En definitiva, teníamos, imagínense, estábamos en guerra. Sí. Nosotros muchos no nos enterábamos de lo que pasaba en la guerra porque el gobierno argentino no daba informaciones precisas. Decían, estamos ganando la guerra, estamos ganando... Fue dura la batalla para los ingleses también, porque los pilotos y los mismos muchachos que estuvieron en las islas, la verdad que combatieron con honor. Pero se olvidaron de nosotros. Nosotros también tuvimos honor a los 20 años para ir y defender. Y si teníamos que perder la vida, la íbamos a perder porque no fuimos, no desertamos. Cuando salimos, que nos dicen, van a la guerra, vayan a despedirse de sus familiares. Nosotros, de los 400 soldados que le dieron Franco, no desertó ni uno. Fuimos todos. Ese lunes estábamos todos en el cuartel para partir hacia el conflicto al sur y después quedamos bajo órdenes militares. Y la propia Margaret Thatcher dijo, después cuando pasa el tiempo y condecora a Pinochet, que llegado el caso pasaba 5 días más y pensaba atacar Comodoro Rivadavia, que era el lugar donde estaba todo... Pero Videla fue un amigo de... No, Videla vino después. No, eso vino después. Pero en Comodoro Rivadavia... Antes. En Comodoro Rivadavia estaba toda la reserva petrolífera argentina. Entonces Margaret Thatcher dice que pensaba atacar el continente, que éramos donde estábamos nosotros, Comodoro Rivadavia. ¿Entiendes? Sí. Así era que entonces, según ustedes, el pecado imperdonable fue la acción de Chile. Totalmente. Más que los Estados de Estados Unidos ¿no? se puede esperar, pero de Chile no lo esperábamos. Un país que para colmo está pegado a nuestro país. En todo caso, si vamos a hablar de Estados Unidos, con todo respeto por su patria, Estados Unidos no tendría que haber tomado una posición bélica. Lo que tendría que haber hecho Estados Unidos, después de muchos años yo analizando, era mediar para que el conflicto no suceda. ¿O no tengo razón? Tengo razón. ¿Cómo? Sabiendo. Si ellos sabían que nosotros éramos un país no apto para una guerra, sin armamento, porque armamento es obsoleto. Armamento de la Segunda Guerra Mundial. Contra toda la tecnología del mundo, inglesa y francesa. Porque, bueno, Francia, ¿cuál fue su vida después? ¿Cuál fue su vida después de su acción, de su servicio militar? La mía fue normal. O sea, pero hasta el día de hoy está la herida, traumática. La herida y la bronca de que por ejemplo, venimos escondidos. Claro, ¿cómo puede ser que a los soldados que murieron en el continente digan que son héroes de guerra y los que volvimos no somos nada, ni siquiera nos atienden para negociar? Nada. O sea, somos descartables, soldados descartables, que si morías eras el gran héroe, pero si no, no sos nada. Ni siquiera nos dan, ni siquiera nos dan, como le dijo él, ningún apoyo social, no social económico, que trabajo, por ejemplo, nada. Ni asistencia médica, nada. El gobierno no ha hecho nada para reintegrar los soldados rasos en la sociedad, no. Con nosotros no. Pero estamos en lucha. Por eso que están aquí, Estamos en lucha acá y de acá no nos vamos a ir hasta ser reconocidos. Por eso estamos acá. Hace 8 años y medio. Es cansador, está muriendo. Cada vez nos miramos y nos vemos más enfermos. Murieron 16 compañeros. Yo no usaba muleta, no iba al psicólogo, no iba al psiquiatra, él no tenía los problemas que tiene ahora. Todos estamos mal. ¿Cuál fue? ¿Ustedes tenían problemas psicológicos después o no? Miren, los problemas psicológicos, le digo la verdad, lo estamos teniendo ahora todos. Todo el conjunto de gente que está acá, ¿entiende? Ahora es cuando tenemos los problemas psicológicos, porque nos sentimos hombres que fuimos usados cuando éramos jovencitos y estamos siendo usados y bastardeados ahora. Porque
¿Cómo puede ser que estemos 9 años con un reclamo legítimo, pacífico? A metro de la casa de gobierno. Le mostramos los fallecidos compañeros héroes de guerra del continente, y como le conté anteriormente, o sea, ¿cómo no le pueden dar una solución a este tema? O que nos atiendan. Porque es económico, ¿sabe lo que pasa? Acá se preocupan todos los políticos, usted lo ve, lo habrá visto, se preocupan por llenarse las arcas de su familia, de sus amigos y el entorno. ¿Entiende? Acá este país no es un país, lamentablemente lo tengo que decir, no es un país nacionalista. ¿Entiende? Acá lo que se defiende, los políticos, no hay políticos que defiendan al país como se tiene que defender. O sea, Sabían que al mismo tiempo que estaba luchando por la patria, que había campos de concentración aquí en el continente, que había 30.000 víctimas. 30.000, sí. Secuestradas. Ya había pasado eso. Exterminadas. Estaba como terminando, porque después de la guerra se terminó eso. O sea, siguió unos meses. Se terminó la dictadura. secuestración. Estuvo un tiempito más el Vignone y después dan elecciones nacionales y gana Alfonsín. Después de eso, ya ellos... Había generales buenos, había generales malos. Según ustedes, ¿quiénes eran los generales malos, por ejemplo? Los mismos suboficiales y oficiales que en la compañía nos trataban mal, allá pasamos a ser compañeros. Era otro trato cuando estábamos en el frente. Estábamos allá en el sur, era otro trato, era un trato de comer juntos, de charlar, de cosas. O sea, hubo combatientes militares buenos y hubo combatientes militares malos. Porque está denunciado también por chicos que estuvieron en las islas. Había oficiales y suboficiales que ustedes conocían que participaban, que han participado en las interrogaciones de los presos o de los soldados conscriptos o sea, que no querían obedecer. Anteriormente ellos hicieron... Cuando usted estaba en Lo que pasa es que nosotros no nos enterábamos de esas cosas, ¿entiende? Y menos en la guerra, porque en la guerra estábamos dispuestos a la batalla, estábamos en guerra y haciendo las tareas de guerra. Pero no sabíamos, después se supo, después de la guerra empezó el pueblo a tomar conciencia de lo que había pasado, de los 30.000 desaparecidos que hubo por parte de los militares hacia parte del pueblo, ¿no? Pero en cuanto a los soldados conscriptos, habían víctimas, No. O sea, de las interrogaciones. No desaparecidos, no era había esta gente estaqueada. Maltrato. Maltrato a muchos soldados que así como todo. ¿Cómo se define la palabra maltrato? Y el maltrato... Maltrato. Sí. O sea, un trato incorrecto. O sea, sin respeto hacia el soldado. No fue la tortura, no. ¿Cómo? No fue la tortura. No, tortura no. Estaqueado. Pero estaqueado, o sea... Sí, torturado, sí, porque estaqueado es en el piso, atado de las manos y pies, y hay un caso acá. Yo tengo un compañero. He visto, Estaba estaqueado, hubo estaqueados en las Islas Malvinas, dicho por los veteranos que estuvieron, testimonios de ellos. Y hubo estaqueados en el continente también, que nosotros lo vivimos. Cuando ustedes han conocido que había 30.000 víctimas de las juntas, de la represión, ¿qué estaban pensando en esto? ¿O no fue un asunto que le...? Lo que pasa es que nosotros teníamos 19 años y eso fue desde el comienzo de la guerra para atrás. Teníamos 15 años. Gente mayor que nosotros, personas más grandes que estaban
trabajando en la Argentina políticamente con No, otras nosotros ideas. No sabíamos Claro, nada. No sabíamos, porque nosotros no participábamos políticamente de nada. ¿Han nunca visitado el Museo de la Memoria a ESMA? ¿No? No. ¿Por qué no? Y no, porque, o sea, a Malvinas, no, al Museo de Malvinas, no vamos. Por temor, yo le digo... No, por- No, ahora al le museo. ahora le- Sí, no. sí. Le cuento el de Malvinas. Yo personalmente no voy porque no quiero encontrarme con un compañero que haya estado en las Islas Malvinas. Sí. Porque esto que le voy a contar, parte de esos muchachos, no nos apoyan en nuestro reclamo. Y parte Sí. nos apoyan. O sea, de los que estuvieron en las Islas Malvinas, le hablo, ¿no? Mucha gente hace fuerza para que nosotros no seamos reconocidos. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Y la ESMA... Fue en su idea verdaderamente una guerra contra la subversión. Y la subversión fue una amenaza a la estabilidad del país, ¿o no? Es que Como ese Videla, tema como nosotros- Macera, nosotros le podemos- hubieran dicho. Nosotros le podemos hablar de la guerra en adelante. No, Sí. porque el otro Lo no que lo pasó vivimos. antes Sí. no lo vivimos, éramos O sea, chicos. Y Mario Santuccio es No, un no. hombre que no le... Claro. No sabemos Sí, nada. se supo después de los Sí. desaparecidos y también hubo muertos militares, Nosotros hubo peleamos policías. por otra cosa. Sí. Claro, o sea, eso es como que se sigue hablando de ese tema y nunca se termina. Ya, Sí. yo le digo la Sí. verdad, como ciudadano, todo el respeto a todos los que lucharon políticamente Sí. por un país mejor, la verdad que es bárbaro. Pero Yo le puedo se hacer sigue hablando eternamente. una pregunta a usted. Sí. Usted con esta nota, Mirá vos. ¿nos puede ayudar Sí. de alguna manera en algún organismo internacional? ¿Nos puede llegar a A ayudar? las Naciones Unidas, nosotros queremos ¿Nos llegar ¿Nos puede llegar a ayudar con una denuncia de lo que está pasando acá? Sí. ¿Puede Sí. ayudarnos? Sí. Eso es lo que nosotros buscamos. por ejemplo, el ARAC de Francia, Sí. que nuclea a los excombatientes de Francia, Mundial de, y la Federación ¿no? Mundial de Mundial de Excombatientes, que también nos está en Francia, apoya. y mandaron una carta al gobierno para que solucione el problema diciéndole que somos veteranos de guerra. Sí. Pero El Papa, No. cuando no era Papa, ¿Qué están pensando en el Papa? él era Francisco para nosotros, Sí. venía a tomar mate acá. Sí. antes de ser papa, él se cruzaba del frente, acá enfrente de Sí. La catedral. la catedral. Pero muchas personas en los Estados Unidos no tienen una opinión positiva del Papa, puesto que fue cuando fue jefe de la Sociedad de Jesús, ha organizado una misa especial para los primeros líderes, los primeros jefes de la primera junta. Para Macera, para Agosti, para Pero Videla. el hombre estaba cumpliendo con sus tareas Sí. y lamentablemente He tenía... traicionado igualmente No. a otros curas. No, Pero así no, como- no. ¿Sí? No, pero así como hacía eso, iba a las No. villas, iba a muchos lugares y nosotros estamos en la agenda de él. Eso nos explicaron. Pero la agenda de él, que era así, hoy se transformó así, porque es una agenda mundial la que tiene. Sí. Pero sabemos que él estamos en los planes de él, pero Videla me ha dicho que una arma del régimen fue la iglesia. ¿Cómo? Videla, porque Videla, sí. entrevistado por teléfono. No quería recibirme en su casa, en su apartamento, en 2002. Sí. Entonces me llamaba al hotel diciendo, Jorge ha llamado, hemos hablado mucho por teléfono. Me dijo que una arma muy importante del régimen fue la iglesia católica. Como que apoyaba las muertes, los desaparecidos. Sí, sí. No, es decir que Cortale casi fue una que mataba como a una la- arma de propaganda para el régimen.
No, sí, hasta la propia iglesia fue atacada por los militares. Sí, Hubo curas que fueron asesinados sí, por los militares. sí. Así que Las monjas francesas. A las monjas. Sí. Alicia, ¿cómo Sí. se dice? Sí. Dos monjas por eso francesas. nosotros mucho de eso no sabemos. Gracias a Alfredo Astiz, ¿no? Sí, claro. Sí. No, yo no sé, porque hay como una animosidad de querer ensuciar a Francisco por el solo hecho de que, De que estaba, recibe de que a- estaba Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, deportivamente, como cuando estaba Menotti en el año 78, que era antes de las Malvinas, 4 años antes, que Argentina sale campeón del mundo, y porque estaba en un gobierno militar, decían que estaba metido con los militares, que el campeonato de fútbol se logró por arreglos políticos militares. Y son cosas que surgen, pero surgen, porque la gente es mala. Francisco es un ejemplo. Sí. Francisco es un Nosotros, ejemplo. para nosotros es un tipo que siempre estuvo a Aparte- favor nuestro. Cuando el gobierno no lo atendía, él nos apoyaba. Es más, él nunca fue atendido por el gobierno. Aparte, la denuncia que hay sobre Francisco, yo lo vi en televisión, fue desmentida por 2 curas, de que él salvó. La denuncia de Francisco, es decir, del Papa. Sí, que Y le el hicieron a Papa- Francisco, Sí. que estaba metido y que decían cosas que no sé, porque yo la verdad no puedo decir, pero al contrario, lo que se decía salía desmentido por colegas de él, Sí. de la iglesia. Y el turco, ¿Eh? el turco. Asís. Truco empieza ahora. A Menem. Turco. Simón, Julio Simón, No sabemos. que fue de la policía. Nicolás. No, eso. Es por un eso- detenido político ahora en la prisión Claro, de Marco Paz. pero por eso el tema que nosotros no. Es un asunto que Claro, que no nosotros le la lucha ocasiona. nuestra. Sí, Para que usted entienda, sí. nosotros acá estamos dejando la vida por el reclamo que él mismo le está diciendo, Sí. para ser reconocidos porque nos mandaron a la guerra. Lo demás es anterior. Le digo la verdad, nosotros desde que tenemos 18 años para arriba es cuando más o menos empezamos Yo vivía a en cuidar. una villa, Claro. cuando era chico, vivía en villa, y jamás los militares vinieron a mi casa y no hicieron nada. Si vos andabas en algo malo, Sí. sí, seguro que sí, pero yo, a mí jamás tuve... No, le agradezco. Nunca tuve problemas, mi familia tuvo problemas con los militares. Nunca. Con la policía Nada, o nada. nada. Sí, Nada. sí, Yo tampoco. sí, sí. O sea que no sé, nosotros por eso de eso no sabemos nada. Nuestra lucha es el reconocimiento Sí. como es combatiente. Eso es lo que queremos que usted nos ayude, que nos dé una mano, una denuncia internacional donde pueda, que estamos tirados acá casi 9 años a metro de la casa de gobierno y no somos atendidos. Es el favor que nosotros le pedimos a usted. ¿Cuándo Nosotros, yo, por esperan ustedes obtener reconocimiento? Nosotros no aguantamos más, Sí. no, ya no damos más. Yo, por ejemplo, no doy más. Yo estoy cansado, no tengo ayuda social, tenía una jubilación, me la sacaron, no cobro nada. Sin indiscreción, ¿de qué está viviendo entonces? De la ayuda de ellos, de la ayuda del campamento. Ah, Sí, yo cobraba una usted pensión, también. No, yo trabajo, Pero- o sea, yo tenía una jubilación Sí. porque tengo 32 puntos en la espalda,
tengo 4 barrales de titanio y tengo que usar 2 de estos solo. Tengo 85% de incapacidad. Incapacidad. De incapacidad. No, Y no las- toca nada, no y cobra nada de... Me dieron 3 años de jubilación. Se cumplió los 3 años, el otro gobierno me dio la jubilación definitiva y cuando asumió este gobierno me mandaron a hacer la revisación de nuevo y me sacaron 15 puntos de incapacidad y yo no llego para tener la jubilación. Y ahora no cobro ningún beneficio. Usted está trabajando. Yo trabajo con un auto. Sí. Y- ¿Cómo? y trabajo de remisero, o sea, Sí, paseando gente, llevando gente sí. de paseo a los brasileros. Yo no tengo ayuda. Entonces, la vida ahora... Mi vida es Depende. solo, con una perra en mi casa, porque me abandonó mi familia, mi señora, mis hijos, quedé en una casa grande solo y mi vida es esto, venir acá. No cobro nada de nada y vengo acá. Hay un restaurante que me da ayuda con comida, acá los muchachos que me ayudan con mercadería, pero no cobro nada del Estado. Nada. Entonces está viviendo modestamente. Totalmente. Ya, sí. Ellos lo saben, como vivo Sí. yo. Totalmente. Es más, No, el fútbol no fue el destino de que haya triunfado en mi club de mis amores Independiente, Sí. gran campeón. Pero bueno, tuve que salir a trabajar. Tuve una frustración grande, pero superada. Sí. Y trabajé, Sí. y hasta que me muera voy a seguir trabajando. Sí, sí. En 82, la 82, democracia claro. fue integrada en la sociedad. Fue Exactamente. instalada. se acabaron Sí. los militares. La verdad. Sí, sí, sí. Totalmente. A los Y cuarteles. con Menem, Y no, con Menem. el Y punto Menem- final, con Menem, Menem- los primeros 4 años de Menem fueron buenos. sí, sí, Pero después la reelección sí. ya fue una entrega de todas las empresas. Sí. Entregó todo, reventó la industria y quedó Sí, sí, todo, sí. la mitad del país quedó sin trabajo. Sí. Así de sencillo. Sí. El que tenía un Sí. trabajo y lo cuidó, lo conservó. Menem fue el peor gobierno que tuvimos. El peor. El peor que tuvimos para mí. sí, Eh, porque vendió todo, privatizó, hizo negocios, vendió armamento. Croacia. La gente Droga, se droga. quedó sin trabajo y tomaban, yo por ejemplo trabajaba en la Serenísima, una empresa grande, y empezaron a tomar gente por agencia, 6 meses y sin derecho a indemnización. Entonces, Sí. despedían toda la gente vieja Reforma laboral. y tomaban gente nueva Sí. y no le pagaban nada. Así que San Francisco, pero De Nueva York, sobre todo. Pero estoy trabajando por la cuenta de Stanford University para hacer búsquedas sobre la guerra sucia allá, aquí. La guerra sucia. Estoy entrevistando a los sobrevivientes de esta guerra. Bueno. Y gracias a Dios No, encontré. ¿Ah? Nosotros no somos sobrevivientes de ninguna guerra sucia. Pero es lo que se dice en los Estados Unidos en cuanto a esta guerra dirigida por las juntas, las 3 juntas, entre 66 y 83. Exactamente, sí. Ok. Bueno, usted ahora me quería hacer una pregunta por el tema de Perón. ¿Cuál es su nombre? Cajaraville, Sí. Juan Carlos. Okay. Si usted quiere notar su nombre allá.
Vendré por el domingo tal vez para asistir a la misa con usted, No hay problema, no hay problema. a la iglesia. ¿Querés que te venga a buscar? ¿Ah? ¿Querés que te venga a buscar a tu casa? ¿O vas vos? ¿Cómo querés? Sí, he estado en la casa de Una heladera. Ucrán, ¿qué es? Ah, vos te vas para allá, la iglesia que de Luján, te decís vos. Sí, sí. No, yo en eso no creo, yo soy evangelista. Ah, Yo soy evangelista. pero el domingo, hay un servicio el domingo solamente en su iglesia, Ah, sí, en donde hemos estado. Hasta la peregrinación. ¿A partir de qué hora? Hasta la peregrinación. Ahí empieza a las 11 de la mañana. 11 hasta el Sí, mediodía. hasta mediodía o 12. Sí, sí. Y tendré tal vez la oportunidad de tomar la palabra, la palabra delante ¿Y vos querés hablar? de los sí. Esa Mascote, Aguada. ¿eh? Aguada se llama eso. Aguada. La primera dama. Ah, papá. Pero es Aguada. Ahí le pongo Thank la you. clase de soldado que soy, clase 63. De Juan Carlos Cajaravilla. Cajaravira. Ok, bueno, ok. Vamos start with you, ok? Ok. Cuéntanos su vida. ¿Cuáles son sus orígenes sociales, económicos? ¿Dónde nació? ¿Cuál fue su acción? El papel que desempeñó en el ejército, cuánto tiempo, etcétera. Bueno, yo nací en Rafael Calzada, a unos 30 kilómetros de acá. Mi familia era de clase media, mi padre gallego, español, mi papá Sí. gallego, español, mi mamá argentina. A cumplir los 18 años me llegó la carta. Yo incluso, ya a los 15 años yo ya trabajaba y estudiaba. A los 18 años me llega la carta de incorporación al ejército. Voluntariamente, servicio militar. Voluntariamente. Claro, el servicio militar era obligatorio. Ah, Y pero si no fuese obligatorio, hubiera si no hubiese sido obligatorio, aceptado de no, ser militar o no. No, no, para nada. Sí. Bueno, me llegó a los 18 años la carta para hacerme la registración médica. Fui, me ¿En qué año? salí. 82, ¿ah? No, De la misma fue en clase el como... 81. 81. Juan 81. Galtieri tenía siempre el poder, alcohólico. En aquel momento estaba así Galtieri, justo estaba Galtieri. Sí. Sí. En el 81 fui a hacer el servicio militar, o sea, fui a hacer la revisación médica. Salí apto y me incorporan el 7 de febrero del 82. Fui al Distrito Militar La Plata, de ahí me trasladan al Regimiento de Caballería. Los Tantos ingleses 11. estaban siempre presentes en este momento o hasta los soldados, los Todos, SAS, no. O sea, todos los que son civiles, iban en aquel momento todos los civiles, iban a un distrito militar, que era como si fuese de ahí nos distribuían a distintos regimientos, según el número de sorteo. Entonces, ¿qué pasaba? A mí me tocó el sur, Regimiento Caballería Tanques 11, Puerto Santa Cruz. Bueno, ahí realicé los 45 días de instrucción. ¿Usted ha visto el combate? Todavía no llegué. Tuve la instrucción militar el 2 de abril, estando yo en guardia, se oye el primer comunicado que Argentina... ¿Quién fue Era- su comandante en jefe?
comandante en jefe del regimiento era Sarmiento, un tal Sarmiento, no recuerdo bien el nombre, Sí. pero se apellidaba Sarmiento. Bussi, ¿no? ¿Cómo? Bussi. Bussi. No, Bussi no. No. Sería de la misma camada, más o menos. Pero bueno, de ahí, bueno, el primer comunicado fue el 2 de abril, yo estaba de guardia. El 3 de abril nos encargamos, era un regimiento de tanques. Yo era apuntador de SK-105, un tanque caza, tanque chico. De ahí cargamos todos los tanques, les pusimos las municiones, todo. El 7 de abril, por orden del 5º Cuerpo de Ejército, nos hacen desplegar a la base de aeronaval de Río Gallego, hacer apoyo táctico y logístico. Yo, que era apuntador, me bajan del tanque y me mandan a hacer, paso a ser un escuadrón de, a ver, ¿cómo que le puedo decir? No era un escuadrón, era más bien, éramos un grupo de 10-15 soldados que hacíamos las incursiones de cubrir posiciones, de hacer rastrillajes por desembarco. ¿Usted ha visto los SAS, los comandos ingleses? ¿Cómo? ¿Usted ha visto los SAS? No llegué a ver los grupos SAS. Pero hemos tenido una situación en Santa Cruz media extraña, ¿no? O sea, ayer las noches son muy cerradas. Nos tiraron, tuvimos un intercambio de tiros, estuvimos tirando. Me supongo yo de ¿Cuántos dónde venían. meses han pasado en el ejército? ¿Cuántos meses? Y mira, febrero, marzo, abril, y eso habrá sido en mayo, mayo, los primeros días de mayo. Serían 3 meses. Siempre como soldado raso, ¿no? Soldado, sí. Soldado raso, sí. Soldado Es el problema para ustedes todos, ¿eh? Sí. Teníamos 19 años. Sí. Yo ahí ya tenía 19 años. Yo lo cumplía el 1 de febrero. Yo cumplo los años el 1 de febrero. A mí me incorporan el 7 de febrero del ejército. O sea que teníamos 19 años, todos. Incluso la patrulla que yo pertenecía, éramos todos pibes de 19 años. Su acción en el campo militar, Nosotros de los puestos que teníamos que cubrir, cubríamos. Si eran puestos fijos, ¿no? QTH fijo, Pozo Zorro, que teníamos que cuidar un trozo de una costa por algún desembarco, y por ahí estábamos, éramos 2 o 4, 2 descansaban, 2 cuidaban. Durante el día éramos los 4 que cuidábamos, pero después de la noche eran 2 horas de descanso, 2 horas cuidan, 2 horas de descanso, 2 horas cuidan. Era así continuo, no era. Y cuando hacíamos los rastrillajes de costa, que eran unos 100 kilómetros más o menos, eran 12 horas continuas. ¿Había presos británicos en su...? En mi regimiento no. No. En mi ¿Usted regimiento nunca ha visto a un preso? No. Sí, o sea, puedo llegar a decir que, porque ¿quién nos va a tirar que pudimos chocar contra alguna patrulla de los grupos SAS? ¿Cuál fue la política en cuanto a los presos británicos capturados por el ejército? Desconozco. Yo sé... ¿Fueron eliminados, exterminados?
sé que acá hubo un par de muchachos que entregaron presos británicos, o sea, tomaron prisioneros británicos en el continente, que después nunca más se supo. Después nunca más se supo. O sea que... Yo no... O sea, usted no sabía que a los oficiales, a los suboficiales que habían hecho interrogaciones de los presos ingleses, los ex torturadores. Bueno, en aquella época nosotros no estábamos no teníamos mucho conocimiento de los militares que torturaban o demás. No se hablaba mucho. ¿Quiénes fueron los militares que torturaban? Desconozco yo eso. Yo era soldado, tenía 19 años como cualquiera de mis compañeros. A nosotros nos decían, ustedes tienen que de acá a allá. Muchas veces días sin comer, muchas veces, o sea, me acuerdo Semana Santa nos dejaron, en este caso en un Pozo Zorro, cuidando un trozo de playa por algún desembarco, éramos 5 soldados, tuvimos 5 días sin comer. Después de su movilización del ejército, ¿qué hizo? Después que terminó todo, y después volví a mi casa, ya. Mi viejo no tenía noticia de él. Con conciencia limpia. ¿Eh? ¿Cómo? Con conciencia limpia. Yo pienso que sí. Sí. Yo hice todo lo que me pidieron y intenté dar la vida por la patria, ¿no? Sí. ¿Estás trabajando hoy estoy trabajando, hoy. Pero cuando llegué me costó mucho conseguir trabajo. Porque decían que estaba loco. ¿Han visto nunca a los generales que eran los jefes de la Junta? Ni Galtieri, ni... A Galtieri lo vi allá en Río Gallego, que fue a hablar cuando yo era soldado cojito. Después no lo vi más. A veces por televisión lo he visto, pero no. En algún informativo, pero después ya no. Incluso después uno se fue enterando de muchas cosas. Yo he visto compañeros estaqueados. A ver, no hay ninguna foto acá de estaqueo, ¿no? No sé, no creo, porque se mojaron y todo eso. Todas esas son nuevas. El estaqueo cuando a nosotros por ahí, cuando te encontraban durmiendo, o por ahí robabas comida, que en el caso mío yo no pude robar comida porque yo no tenía dónde ir a robar, ¿no? Después de 5 días sin comer uno un poco de hambre le agarra. Un general argentino me dijo que cuando fue capturado por los ingleses comía mejor. Eso podría ser. Yo encontré, o sea, tengo muchos conocidos que sí, que con los ingleses se comía mejor. Y le brindaban mucho, cosa que de acá desconozco lo que hacían con los ingleses atrapados. ¿Cuál es su idea, el porqué de su manifestación que permanece ya desde
desde 8 años, ¿no? Sí, ya vamos casi para 9, vamos. Ustedes quieren tocar, cobrar pensiones como Yo, soldados rasos de la guerra, ¿no? como veterano de guerra, Sí. no cobrar las pensiones, queremos los honores. Porque nosotros tenemos compañeros caídos. Nosotros hemos también intentado dar la vida por la patria. Que también a nosotros se nos reconozcan. Nosotros también pasamos, como pasaron muchos los que estaban en Malvinas, los que estaban en el mar, los que estaban en el aire. Nosotros combatimos, nosotros dimos parte de nuestra vida. A nosotros también nos cagaron, porque yo, para conseguir un trabajo, muchas veces ya después que tuve a mi hijo, tampoco me lo daban, porque me miraban el documento y decían, vos sos veterano de guerra, no te damos. Pero Si no te llamamos, y yo lo único que quería era conseguir un trabajo para darle de comer a mi hijo. Pero no te lo daban. Y hoy... Pero está hoy aquí yo no, para pedir, para exigir mi pensiones. reconocimiento. No solamente la pensión. Sí, sí. Hoy como ser la pensión no la necesito. Yo hoy la pensión Como no la personas necesito. que Claro, yo hoy, habían sacrificado, se habían sacrificado por la patria, ¿no? por la patria, sí, Sí. es por el reconocimiento. Sí, Hoy yo la pensión no la necesito. sí. Hoy la pensión no la necesito. Por mí, que se meta la pensión en el traste. La guita que se la metan en el traste, la plata que se la metan en el traste. Okay. Pero Volver- quiero el reconocimiento, con todos los honores, que a mí me lo negaron. A mí como mis compañeros. Volvemos a nuestras ovejas, al peronismo. Peronismo. ¿Por qué Juan Perón era tan popular? Bueno, según me convenció, Fue considerado como el salvador del país, ¿no? claro. ¿Crees? ¿Por qué? No, hable, que él habla. Ok. Déjenlo que siga. Según mi padre, gallego, trabajador, Sí. mucha gente grande que conocí, que vivió el tiempo del 45, del 55. Antes de Perón, la gente no tenía jubilación, tenía que laburar hasta el día que muriera. Antes la gente no tenía vacaciones, antes la gente no tenía horas extras. Su padre era como un descamisado. No, descamisado no. Descamisado, sí, sí. No llegó a ser descamisado porque vino después. Ok. Vino después de España. Pero, ¿qué pasaba? Antes la gente tenía que trabajar todas las horas por 2 pesos, todas las horas que quisiera, el patrón. Creía en la justicia social, entonces. No había justicia social, no había, no te podías enfermar, si te enfermabas, no tenías nada. Con Perón, mucha gente empezó a conocer lo que era una jubilación, que trabajaba hasta los 65 años y después vos por los aportes que te tenía que descontar tu empleador, las vacaciones, el doble aguinaldo, las Beneficios horas extras, sociales. los Sí, beneficios sí. sociales empezaron a Sí, conocer. sí. Empezaron a conocer, tener salud, un buen hospital, porque Perón, lo que eran los hospitales de Eva Perón y Perón, que hoy están bastante mal cuidados, pero antes los hospitales tenían todo. Empezaron a conocer, a tener muchos ¿Cuál fue el hijos. papel de su esposa, Evita? ¿Cómo? ¿Cuál fue el papel desempeñado por su esposa, Evita Perón? Porque efectivamente... Bueno, yo Evita tampoco la conocí, era, Sí, sí. pero Evita era como ser el que... La que apoyaba en sí a Perón, a que incluso luchaba por mucha gente. Evita era
Era una mujer de pueblo. Era una mujer que sabía lo que era el hambre. Porque muchos hablan de hambre y no lo conocen. Y el hambre es lo peor que puede pasar a una persona. ¿Usted sufrió alguna vez de hambre? ¿Sintió hambre alguna vez? Fue una persona de corazón como su esposo, ¿no? Claro, pero yo le quiero hacer esta pregunta y discúlpeme, ¿no? Sí. ¿Usted conoció el hambre? ¿Sufrió el hambre alguna vez? Sí. Sí. Repite. Yo he conocido el hambre varias veces. Ah, usted, sí. Yo conocí el hambre varias veces. Sé lo que no poder dormir por el ruido que te hace las tripas. Sí. Y gracias a la pareja yo gracias, Perón. Hoy no gracias a ellos, sino, esto se lo tengo que deber al último gobierno que hubo, antes que este. Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Sí, Cristina, sí. En el 2001 yo estaba pesando 110 kilos. En el 2002, 2003, fin del 2003, fin del 2002, yo llegaba a pesar 53 kilos. No tenía trabajo, comía 1 o 2 veces por ¿Usted? yo. 1 o 2 veces por semana, 1 o 2 veces por semana, según de lo que podía encontrar. ¿Usted en la ha basura. sufrido entonces? Sí. ¿Y por qué? Puesto que... Por las malas políticas. Sí. Ah. Políticas neoliberales. Sí. Como la que tenemos hoy, ¿eh? Sí. Hoy hay una política neoliberal. ¿Quiénes Acá. tenían el poder en 2002? ¿Alfonsín o después? No, ¿O en aquel Menem? momento lo tenía de la Rúa. Ah. Que no... Pero anteriormente los tuvo Menem, Sí. que también político neoliberal. Muchos dicen hoy que hoy Macri es el Menem por 2. O sea que... Pero Menem ha sido bastante gracioso en cuanto a los generales. Claro, bueno, les él ha también, perdonado. él también. Sí, sí. Él también. Sí. Por eso hay cosas que no se pueden perdonar en la vida. Hay cosas que hay que juzgarlas. Sí. Y si tiene que tener condena, que la tenga. Sea quien sea. Así sea peronista, sea radical. Si vos robás, tenés Es un que partido pagar. siempre muy popular, el partido peronismo, peronista. El peronismo es un partido popular. Sí. De la izquierda. De la izquierda. El peronismo no es de izquierda. El verdadero peronismo no es de izquierda. El verdadero peronismo es de centro izquierda. De centro izquierda. Centro izquierda, sí, sí. Center right. Claro. Center O left, sea, center left, yeah. Claro, vamos a cuidar al empresario, Sí, pero sin descuidar al trabajador, sí. porque los dos se necesitan. No hay empresario si no hay trabajador. ¿Está contento del progreso social, económico que el país Ha hecho el año hasta pasado, aquí? Sí. hasta el gobierno pasado. Sí. Sí. Te comento algo. ¿Qué gobierno? ¿El gobierno de De Kirchner? Cristina, sí. Sí, sí. ¿Por qué? Para nosotros, para mí, era increíble que Argentina podría llegar a ser satélites y este año tenían que mandarse un satélite de acá con el tronador y ahí ya lo interrumpió todo. Sí. Eso es progreso de un país. El estudio, darle educación a mucha gente, eso es progreso. A un gobierno, a un país que lo educás, crece. El país sin educación es dominado por cualquiera. Hasta ahí más o menos entendemos. Los generales de la primera junta, Macer, Agosti, Videla,
hablé con Videla por teléfono, entrevista por teléfono. ¿Qué piensa usted de los generales que han conducido la guerra? ¿O usted no tiene...? No, son gente que la verdad que no, para mí, le han hecho tanto daño al país. Sí. Tanto daño al país. Tanto daño. Damage. Tanto daño al país. Sí, sí. O sea, son militares. ¿Cuál fue? Son militares y no llevan la bandera. Sí. O sea, no son patriotas. Sí. ¿Me entiendes? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuáles fueron los motivos de los generales de las juntas para conducir una guerra que sabían un día u otro la podían perder? iban a terminar mal? Hay dos motivos, por lo que yo tengo entendido. Uno, porque Inglaterra ya cumplía 150 años de posesión. Sí. Faltaba poco para que cumpliera 150 años de posesión y después Argentina no podía reclamar más nada. Entonces se tomaban Malvinas. La primera idea era tomar... Pero no, la guerra de las Malvinas sí. vino después. A usted está hablando de la guerra de la subversión, contra la subversión. Sí. Yo eso, sinceramente, ya no le puedo decir, porque yo eso Sí. se lo puedo comentar por los libros que leí. Sí. Pero de ahí en más no llegué a tanto. Según decían de que, bueno, acá sabemos perfectamente de que Estados Unidos en aquella época ayudó, colaboró a poner todo más. Después de lo que pasó en Cuba, colaboró para que todos los gobiernos latinoamericanos tuviesen dictaduras, tuviesen gobierno de facto. ¿Se acuerda usted que en aquel momento, cuántos años tiene? Discúlpeme, ¿usted cuántos años tiene? Yo Sí, tendré mis 80 años el año que viene. bueno, 80 años. Bueno. La vida va rápidamente, señor. Bueno, entonces se debe acordar perfectamente que en Latinoamérica había todos gobiernos militares. Sí. Todo porque no querían que entrara acá el comunismo o el socialismo. Y por lo que tengo entendido que los militares, al querer desterrar el peronismo, no lo desterraban diciéndole, bueno, andate, o sea, los mataban. Hoy estábamos hablando con los compañeros acá, de que me acuerdo. ¿Nunca visitado al museo de Ledesma, no? No. ¿Cómo no? ¿Por qué no? No, yo no fui porque no he podido ir. ¿No No he podido ir. Tendría que ir. Sí. Pero no solamente, bueno, yo te digo, a los sindicalistas, como ser, cuando cayó en el 76 el gobierno militar de Videla, lo primero que hicieron los militares fueron a la CGT. ¿Sabía que los generales iban a hacer un golpe de Estado en el 66? En el 76. 76, sí. No, yo no. No. Yo tenía 19 años en el 82. Sí. O sea que al 76 yo tenía... Era demasiado joven, ¿no? Era joven. Sí. Pero yo después, cuando Bussi ha conducido operativo Independencia en Tucumán, no sentía que algo iba a pasar. Era muy chico. Yo tenía 14 años. 13 años, ¿no? O sea, incluso... Estaba pensando en otras cosas. Claro, uno cuando... Yo a los 13 años, 14 años, por ahí me iba a hacer una changuita, cortar el pasto. Sí. Por ahí escuchaba a la gente hablar
pero Sí. yo me buscaba mi manguito para poderme comprar por ahí un par de zapatillas o para comprar una pelota. Sí. No tenía una... Tenía otras preocupaciones. Era chico, claro, Sí, tenía por ahí otras preocupaciones. sí. Cosa que si por ahí hubiera tenido 20 años ya más o menos uno veía algo, entraba más en conciencia. No teníamos conciencia. ¿Por qué no querría hacer, quería ser un militar de profesional? Porque no, qué sé yo, teníamos otras ambiciones. Yo a los 17 años, antes de entrar, antes que me llevaran a la Colima, yo estaba a cargo de una cuadra de panadería, de confitería. Sí. Yo era eso, a mí me encantaba eso. ¿Es su profesión ahora? Y hoy, Sí. después fui curtidor, la pastelería nunca la dejé. Siempre estuve laburando para mí y posiblemente ya dentro de poco ya sigo laburando para mí. Chao, mi vieja. Pero era otra cosa, o sea, Sí. uno ya después no quería saber más nada yo. Sí. No quería saber más nada de nada, después que salí de allá, no quise saber más nada de nada. Uno sabe Entonces, para bastante- usted, Perón fue el salvador del país, que En esa ayudaba, época, sí. que ayudó En a esa los época, pobres. sí. En esa época sí, te estoy hablando del 45 al 55. Sí. En esa época sí. Sí. E incluso, ¿Cómo se explica el masacre de las personas cuando volví en el país en los años 80? Había una gran manifestación de peronistas delante de la Casa Rosada. He entendido hablar de un masacre. claro, eso fue en el 2001. Sí. No. ¿Vos me estás hablando en el 82 o 2001? No, 82 fue. estamos en el año... ¿Cuándo volví de España? Con su esposa nueva esposa, En el Isabelita. 76. Seten- 73. 73. ¿Cuál es el porqué de un masacre? Eso ya, Sí. eso lo hicieron los mismos, De sus aficionados. los mismos sus 400 aficionados. personas se murieron. No sabría decir, porque Sí. yo en el 73 era chico, eso ya no, Sí, eso sí. no era, ¿qué tendría? En el 73 tendría 13 años, no, 10 años tenía. Soy del 63, Claro, en el 63, yo 62, sí. Vos sos más chico que yo. claro, vos tendrías 11, yo tenía 10 años. Pero era chico. Sí. Más chico Claro, que yo. no, olvidá. Bueno, Yo lo dije. Gracias también a una información siempre equivocada. sí. Vos sabés que hay diarios que mienten a la gente, que dicen lo que les conviene. ¿Usted conocía a las familias, que habían perdido un hijo, un hermano, que había sido secuestrado por... Bueno, a eso es lo que iba. Ah, Yo he trabajado en Coplinco, una empresa de una curtiembre, con los cueros. Y en la época de la subversión, me comentaban mis compañeros, que yo todavía no trabajaba ahí, sí, el jefe de personal echaba a la gente para no pagarles la indemnización de 20 años, 25 años, 30 años de servicio. Que acá en Argentina, cuando se te echa así, tenés que pagar una indemnización de 30 años. Mucha plata. Y los echaban. La ley 1050
era que te echaban porque era subversivo. Y nada que ver. Los echaban para no pagarle la indemnización y los echaban con esa ley, 1050. Hasta Pero que la un día persona fue secuestrada fue secuestrada, muchos iban y lo secuestraban, pero ¿qué pasa? desaparecido. Era desaparecido, pero ¿qué pasaba? Tanto que echaba a esta empresa por la 1050, un día le cayó el ejército. Le agarró y le dijo al jefe de personal, a ver, decime dónde están los subversivos acá. ¿Cómo que subversivos? No, acá estamos, esto es una combustible, ¿no? No, ¿dónde están los subversivos? Si no te llevo a vos. No, pero pará, entonces ¿por qué estás echando a la gente todo por subversivo? ¿Vos sos loco? ¿Qué estás haciendo? Está bien, no le hicieron nada al muchacho este, ¿no? Que echó a este empresario. No le hicieron nada. Pero ¿sabes cuánto mandó a matar? Gente que no tenía nada que ver. Son las personas que usted haya conocido que, o sea, que yo, fue o sea, secuestrada. He sabido las cosas que se hacían. Sí. Las cosas que nunca se llegaron, o sea, que no la quieren investigar ni nada por el estilo, como ser papel prensa. Papel prensa, se la sacaron de la familia que tenía papel prensa, con ayuda de Videla y de esa junta militar. Se la sacaron para entregárselo a Clarín, a La Nación, y mataron al dueño y le dijeron firmá porque te vamos a matar toda la familia. Hoy, o sea, y esos mismos diarios encubrían todo esto. Hoy esos mismos diarios están encubriendo todas las cagadas que se está mandando con el tema, como vos conocerás, lo que pasó con Malvinas, que el tipo dijo, sí, nos vamos a sentar a hablar con la primera ministra de Malvinas, de Soberanía, y volvió todo para atrás. De los 3 primeros generales que han creado, que han participado en la primera junta, ¿quién fue más cruel? ¿Macera? Según mi pensamiento, mi pensamiento. Sí. Pues eso que Videla, fue el jefe de la ESMA, ¿no? Macera, no había con quedarlo. Sí. Me dijiste que tenías que esperar. Pero He conocido a su chofer, ¿eh? Al Macera. Pero Sí. Videla también. Sí. Yo pienso que todos tenían algo de cruel. Y pienso que todos sabían lo que estaban haciendo. O sea, había uno que mandaba y el otro que lo ejecutaba. Tanto uno como el otro. Y para muchos habrá sido muy buena gente, muy buenas personas, todo, pero para el pueblo le ha hecho mucho daño. Además, todo porque pensás distinto. Matarte porque pensás distinto. Matarte porque decís que acá hay. 20.000 personas han desaparecido, ¿eh? Claro, se ha desaparecido por pensar distinto. Santucho no le dice algo. Santucho es otro tarado más. ¿Qué? Por más que es otro tarado, Sí. otro. Tiene la misma que le caben a los primeros, ¿cómo se llama? A los militares. Es tanto como ellos. Es tanto como ellos porque él mandó a matar muchos pibes. Sí. Porque lesionó la cabeza. A veces uno dice no puede ser, o soy yo, o el resto está en contra. Pero cerrar una universidad porque el pensar te hace mal,
te hace actuar mal. Hoy estamos hablando de esto, ¿no? De que acá hay bolivianos, hay peruanos, hay uruguayos, hay británicos, norteamericanos. Este país está abierto a todos. Los argentinos se sentían traicionados por los americanos y por los chilenos, ¿no? Durante la guerra. Sobre todo a los chilenos, que acá hay un montón, ¿eh? Sí. Incluso vienen muchos de Chile a estudiar acá en las universidades de acá. Y yo tengo mi rechazo. Es mío porque en Chile, en el año 2000, en el 82, Sí. Chile apoyó a Inglaterra. Chile ha ayudado a los Inglaterra, ingleses. Sí, a los sí, ingleses. sí, Y yo en cambio con los ingleses no le tengo tanto rechazo como a los chilenos, porque los ingleses en sí tienen honor, los chilenos no, sí. no tienen honor, no son de combatir de frente, no son de decir las cosas de frente, te la hacen de abajo, te la hacen por la espalda, no, eso no es lo mío, es mi pensamiento. No vamos a generalizar, es mi pensamiento. Y lo mismo que digo, ¿por qué no darle salud a un boliviano, paraguayo, a un chileno? Que yo por mí no, pero bueno, a un inglés. Y hay gente que dice no, la salud tiene que ser solamente para los argentinos. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Está de acuerdo con su Es colega? que no escuché lo que dijo, pero yo imagino que como camarada que somos, habrá dicho lo que él quiera, pero no escuché, ¿no? Soy franco. Él es su pensamiento, se lo respeto. Pero Él es evangelista, yo soy católico, católico romano. pero igual. O sea que ya hay una Pero diferencia. igual no pasa nada. En ese somos él es de la misma tierra Perdón, de ¿te molesta? Sí. No. de la misma tierra de Ramoncito, ese, de Ramón. Él es de la tierra de Ramón. Usted fue el manito de ajo. Ah, sí. Sí, él es de la tierra de él. Eso es lo que no se sabe, ¿no? Cómo fue esto, pero existió la Operación Mikado. Sería bueno que lo vean. Yo la he visto, la googleé en History Channel, puse Operación Mikado, salió varios resultados y puse Gada 101. Y ahí es un video de 20 minutos aproximadamente. O sea que estaría bueno que lo vea y que va a ver que ahí le van a decir que cómo fue el asunto este. Mujer de un diplomático. Tenía más idea. Y Chela Mignone, su madre, también. Okay. Pero otras madres no habían salido nunca del país, no conocían el sistema interamericano de defensa, menos el sistema europeo de defensa de los derechos humanos. Emilio Mignone les hizo conocer la magnitud de la dimensión del mundo en el... I say in Spanish. Okay, all right. Okay? Now, first of all, the name is Mercedes Mignone, huh? Mignone, yeah. And she is one of she's the sister of Monica Mignone, who was disappeared in 1976. Yeah. At the beginning of the first, before or after the Golpe de Estado? No, after the Golpe de Estado. After the Golpe de Yeah, Estado, it okay. was May 14 Okay. of 1976. What was your, okay. Where were you born? I was born in Luján. We were all born in Luján
province of Buenos Aires. Okay. Is that a, we say middle class neighborhood, upper class? Middle class. Middle class, Middle okay. class, yeah. And your father was an attorney? He was an attorney, but he worked a lot in education. Right. We lived in Luján till I was Right. 6 years old. Then we went 1 year to live. We came to Buenos Aires for 1 year. Right. And afterwards, we went to, we lived, my father worked in the OAS in the U.S. Ah, for over Organization of 6 American years. States. Yeah. Right, yeah, Yeah. okay. What was your childhood like? Oh no, we had a nice childhood. Right. We had a real nice time when we lived in the U.S. We lived in Silver Spring, Maryland, a middle-class neighborhood. Right. We went to a public school there. Here in Argentina, we had gone to private school, non-schools. Right, okay. So you came back to Argentina in what year? We came back in 1967. Ah, okay. When did you first feel that things were not going to go right? When did you first feel that the military was going to seize power violently? No, When we Isabelita didn't know. Perón? Yeah. We didn't know of anyone. We just knew of one person that had disappeared before my sister. But really, we thought he would appear because that was in April. This this person that we knew. But we thought that he would appear. Right. We never thought. You mean that reappear? Reappear. Right. We never thought that this was going to happen. Right. No. Okay. No, not really. No. And when they took my sister from our house, they told us that she was going to go. They were going to have her for 2 hours. Right. Okay, carry on. You mean the police? Were they paramilitaries or what? They were militaries. Militaries in uniform. They had. Thank you. Okay. That day at 5 a.m., they started ringing the bell with insistence. Yeah. And well, we woke up. My dad went to the door. He looked with the. Now, what year is this now? 1976. So 1970. Now you're talking about the secuestración Yeah. de su hermana. Yeah. Okay. See. Okay. And he looked by the peephole of the door. Right. And asked them who were they. They said that they were from the army. And so he. Jóvenes. No, they were around. The one he was around 30 years old. The one who led the Right. There were 4 guys that got into the house. One stayed downstairs near the elevator. Right. And most of them was between 20 and 30 years old, approximately. Right. Okay. How many were there? In the house, there were 4. 4. Yeah. 4 in the house. You must have been very afraid. Tenían sure. un miedo azul, huh? Yeah, they had. When my father asked them for a credential before they got in the house, he said, "Show me credential." No, you say. Right. Yeah. Bona fides. Yeah. And they showed a machine gun. That's what they showed. That was their search warrant, huh? They showed the machine gun. Yeah. And through this peephole. No? And meanwhile, your sister was. No, my sister was sleeping. It was 5 a.m. She was sleeping, so they came in. They told my dad that they wanted to see her. Were they polite or? No, not really. Yeah. Not polite. You must have been frightened, absolutely. Oh, frightened. Sure. Yeah. They had all types of weapons,
and they were their parents. For a chica, huh? What? Yeah. To arrest a little girl, really, basically, right? No, I was 22 years old. And she was how old? She was 24. 24, And yeah. that day at our house were my father, my mother, my brother of 19 years old, and two cousins of ours. Right. One 12 years old, and the other one 16 years old. They used to live with us. What sort of movements was she involved in that could have inspired these militaries, these soldiers to come and get her? She What was was the pretext? She was an educational psychologist. She studied at the University of El Salvador, religious university. She was working in the University of Luján at a hospital, and also she was working at a slum here called Villa del Bajo Flores. There she worked with children and also with other people to get better. I mean, the neighborhood, of the Villa, Right, yeah, and with yeah. the young people of the Villa. Okay. And we were all. I was also at that time. We were part of the Juventud Peronista, Peronist youth. Peronist youth, yeah. And So my father was also Peronist. He had been working as a dean at the University of Luján. Right. And he had when the militaries came, he had renounced. You said that, no? He Yeah. renounced. And Renounced, they yeah. had accepted. When they came in the house, my father thought that they were looking for him. Because Right. a lot of deans at that time had gone to jail. And your sister was sleeping. She was sleeping, they woke her up, and... Roughly, or? No, they named her. Right, yeah. They call her, and they asked for her to show the belongings she had. So she showed them the furniture where we were three girls. One of them was in the U.S. at that time. She was working. Once a year she used to go to the U.S., my sister Isabel. And Who was still here, still alive? no, she was, my sister Isabel that day was in the U.S. She had gone for work there. So that's why she wasn't at home. And so we all slept in the same room, no? So we all had our things together. So she went to the furniture where we had our belongings. Did they take her right out just like that immediately? No. They started looking at the papers. Searching. Yeah. They asked my father if we had weapons. He said no, we didn't have any weapons. And he started looking at the books and the papers we had at the house. And my father said, well, here you're going to find all types of books and magazines because of our work, my father's work, of their studies. You're going to find all type. And well, afterwards, they told her to get dressed. I went with her to the bathroom and helped her get dressed. And she was trembling, she was frightened. No, we were both very frightened. Yeah, sure. Okay, so you go together to Yeah, the... we looked at each other. Yeah, I went with her in the bathroom. My brother stayed in the kitchen. They didn't let him move from the kitchen. One of the guys stayed with my brother at the kitchen. Another guy was next to the phone. That was the younger one. And well, she changed herself in the bathroom. There she told me for us to tell a couple of friends of us. One of them is called Maya Marta Vázquez and her husband. And well, to tell them what was happening to her. And then she went through the kitchen to go out of the house, and my mother gave her a Valium to drink. Right, yeah. And
They said we're going to take her for 2 hours to ask questions about a friend of hers. Right. And they told us, they told her to take money, that she was gonna come back, to take Right. money to get back. And she left her, she put on the table, where she had her makeup bag, you know, Right. she left it there. She said, well, this I'm not gonna need it. My dad said, well, give us a kiss. Well, she gave us a kiss. She was very sweet. Gave us a kiss, like, but, well, I mean, she didn't, yeah, it was hard. I mean, Okay, she left and you never saw her again? we never saw her again. My brother went to the balcony and he saw that they were putting her in a car, in a Ford Falcon. Ford Falcon, yeah, Yeah. yeah. With the green Ford Falcon, Yeah. or what? Yeah, yeah. Because Feitlowitz mentions the green Ford Falcons. Yeah. So, yeah, go on. They put her in a Ford Falcon. That my brother saw from the balcony, and my father and my mom went downstairs to get in my father's car that was stationed downstairs. And when they got there, they had the tires, they had flattened the tires. I mean, Of your father's car, of yeah. my father's car, 4 of the tires. They found out it was his car because the guy who sold the newspapers at the corner, they had asked him who the car of my father who was, you know, he showed. Right. And well, afterwards, my parents, yeah, I mean, they saw a lot of people from the church, from the government, militaries, but we never Never saw your sister again. saw Never her. found out what happened to her. We 9 days after they took my sister, that night they also took other friends of my sisters that worked also in the slum. Mhm. And that they went, and 9 days afterwards they Pick up where you left off. and no, my parents went to thanks. 9 days after they took my sister, they went to get some priests, 2 priests, and young people that used to work with those priests at the slum. And those priests, they got their freedom 6 months afterwards. And They were freed by the military. yeah, 6 months after they had taken them. And they told my father that they had been at the Navy's school. That's ESMA. called mechanic, yeah. ESMA, yeah. ESMA. They had Historia, ya, sí, sí. yeah, they had been, you went there. Yeah. That they had been there and when they had drugged them and asked them questions, and they had asked for, they asked them for why Maya Marta had gone to see them. Maya Marta also disappeared. She was a friend of my sister. And well, this priest told them that she had gone to see him because of personal things, no? And that's why we think that they were there in Meccan. That's the only thing, no? Okay. We never found nobody that saw them there. So you never saw your sister again. No. So what else did you do to try to find her? Oh, my parents did a lot of things. They saw a lot of people from the church, from my parents, militaries, all kinds of, from the Navy. Wasn't there from the Army. one officer who was sympathetic and could have gotten your sister freed?
No, they lied a lot. I mean, Yeah. they lied all the time. Right. All the time they were lying. And this was after or before the golpe de Estado de... No, after the golpe de Estado. After, right after. All of right. this was right after. The Right, golpe de yeah. Estado was March 24th That's right, 1976, yeah. of yeah. 76. Agosto and y this Basera y happened Videla, sí. March 14th of 76. Yeah. It was after the golpe de Estado. Okay. No, and then my parents also, well, they went also to the U.S. My father helped to come here, the organization, como la que estuvo, ¿cómo se llama? El que estuvo hace poco, que fue ahora que se cumplieron los 37 años de la venida de los Interamericana, the Inter-American, yeah. La comisión, yeah, my father helped, then in English it's Inter-American Commission. Commission Human rights. of Human Rights. He helped them. Right. He knew Patricia Rice. He knew a lot of people. Okay, after the initial attempt to find where she was, what did you do? Has this dominated your entire life? Yeah, my Yeah. parents totally. Yeah, my Yeah. parents And totally. you as well, right? Yeah, Do you think about her at night? Do you think you Oh, have? sure, Yeah, sure. yeah. Sure, Yeah, sure. yeah, Every yeah. day you think. Right, sure. yeah, yeah, You have yeah. her present Yeah. every day of Yeah. your life. Yeah. And yet, the military under Videla never took any other members of your family. Well, some cousins of mine Right. had taken, but no, my father. Yeah, they took my father because my father founded with other lawyers the CELS, the Center of Legal Studies. Right, yeah. And they took other lawyers and my father and the secretary. They took him. They took him from the apartment in 1980. But afterwards they appeared. I think they appeared mostly because all the people from the U.S. and other countries were asking for them. Right, yeah, yeah. And that's why they appeared. But they had taken them also. Yeah. So, you never saw her again? No. No. And you were at the time what? What was your profession at the time? I worked at a lab at the British hospital. Right, yeah. Could they, the Hospital Británico aquí, Yeah. sí. I used to work there. Could they have helped? No. I mean, I told them what had happened and nobody. I mean, my parents saw all types of people and Right. and now nobody could do anything. What was your state of mind as the years went by? What do you State mean? of mind, estado de espíritu, sus sentimientos a través los años desde su secuestración. Desde su secuestro. Secuestro. Sí, secuestro, ok, Yeah. gracias. Well, ok. my parents and all of us, we always try to find something to try to know the truth and also Right. to do justice. No. Have you found the truth? No. We haven't Yeah. found. No, nobody has told us anything. Do you know of any No, the names of anyone who was involved in the secuestro? Anyone? I think that one of the guys that went to get my sister is Pernias, one in Caballo, the ones that are judged now. Because of the pictures that I saw afterwards of them. Right, yeah. I think And he is Pernias imputado? Yeah. Do you Pernias and see him Caballo. at the Comodoro? Yeah, I gave my testimony Yeah. there and But do you see him at the courthouse? yeah, I have You do? some, yeah, I mean, I never talked with him, Yeah. but I have Is seen he him, one of the detenidos políticos en Marco Paz? yeah. He's in Marco Paz. Okay, yeah. I think You give me his name because I have been
He estado ya 2 veces en Macopaz. Me dijeron que hay que tener el permiso de la dirección de los servicios penitenciarios, patati patata. But the Hasta judge, aquí, yeah. the judge, the head of the Right, tribe of yeah. the court can help you to have the. You think so? Yeah, yeah. Yes. I'm leaving next Wednesday, so I only have a week, so that would be very nice. Do you think I should go down there tomorrow to see Yes. him? Yeah, to see the Yes, judge. yes. I don't know. On Wednesday and Thursday they are working. Right. And they start getting into the judge. Right. Yeah. Into the I'll see. judge, Okay. no, into the judge, no, into the office, no. Okay. Into the Sorry. bureau. Oh, yeah. Okay. Well, that's a good link. Daniel Obligado, right? Daniel Obligado, Yeah. yes. Okay. Carry on with your story, please. Yeah. Or if you're with them, you can ask them if they were, Yeah. if they were at my Yeah. house. I think they were once. I think Bernies was the one who caused. Yes, you'll have to write that down for me. Yeah. 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 And Caballo. What is his first name? Antonio. Antonio Pernes. Right. What it was his rank? He was around Rango. 30 years old. No, they didn't have a. They had a low rank at that time. Soldado Raso. No, they are Pero en ese momento, en ese unos momento, 30 sí. años tenía. Yeah. Bajo rango de la marina. Ah. At that time, no? Casirazo, huh? Casirazo. Yeah. Right. Yeah. Sí. Yeah. At that Ellos time. estaban en la, Carry on. Yeah. en la What was she? And you don't know whether she was taken to the ESMA or one of the campo de concentración. No, I think, o sea, we think they took her to the ESMA because of what those priests told us, no? They weren't at the ESMA. Right. Yeah. Yeah. They were in ESMA. Yeah. Yeah. So we think that they were there, yeah. Okay. Carry on now. Now, has this become? This is very interesting. Has this become an obsession for you? I mean, we're always trying to find the truth about them, and also want them to go in jail, no? Both Right, yeah. things. And also I mean, they should tell us what happened to them, where they took her, what they did with her, Yeah. no? Yeah, sure, all the family was, Right. What's yeah. that? Yeah. no? Where are the 2 books that I had, Maria? Your book? Diccionario francés e español, porque me falta el vocabulario. ¿Dónde lo tiene? Ah, acá. No, esta es mía. Ah, Yeah. this No, one? the other one, los dos, ¿Dónde lo tiene? el diccionario, La No, Rus, esta es mía. and where's, maybe I didn't, here it is. Porque este es el No, libro. el otro, el diccionario. Have you picked it up? Maybe I, Have you- Here it is. in any case. Como se dice, Don't you have it? Maybe you have it there, because Ah. here I have my things. You want to see a picture of my sister? yeah, I'd love to, yeah. Maybe I left it back at, here we are, yeah. Yes. Spanish and afterwards English. Okay. See, This is a picture of her. okay, This was in December. right. Another bit? No, I'm fine, I'm fine, yeah. December 1975. Okay, let me see. Well, she's disappeared. My sister. Then Which one is your sister? this one is my sister, Monica. Okay, But she's disappeared also. She used to be a nun, and she's the daughter of a captain of the Marine. right. And she's a friend of Of my Monica, sister, yeah, she was a Okay, friend. that's- Older than my sister. What is her name? Her name is Monica also Quinteiro. Monica, okay. Monica, o sea, this one is Monica Quinteiro. This is Monica Mignone, my sister. This is Okay. Monica Quinteiro. That's Maya Marta Vasquez. This, right here.
This one, yeah. María Marta Vázquez and Right. César Lugones. Right. They're both also disappeared. Now, which ones are these? And- Too bad I couldn't have a copy of this, and I can make a copy and then return it to Maria. Would you mind that? No, you can. Okay, all right, I'll yeah. take it. And if you could also give me a list of the names and what Okay. happened to them, okay? Okay. Ah, vos tendrías Fine, que okay. pasarme la... Sí. So, Esta no la conozco. Ah, sí, la había visto yo. Mira, ¿este es César Lugones o no? This Okay. girl also disappeared the same name in the same at the same day. what, is this the Danish girl? Is she No. No, she's Argentina. She's from Argentina. Argentina? And she Yeah. disappeared also May 14. What is her name? Or Beatriz. No, she's María Esther Loruso Lamble. and what was her culpabilidad? What did they charge her with? No, I mean they don't charge. We never. Muy rico. Tiene mal aspecto, pero es muy rico. Ah, Porque no, es seguro muy que debe fresco. ser rico, sí, 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 ¿quieres- seguro. It's a good photo of him. Yeah. Too bad you couldn't make a copy of this for me Yes. before I leave. Yes, I give you a copy of that. Well, I've been here for 2 weeks. I'm leaving on the 6th. In other words, a Sixth. week from now. 6 I'll October. be on the 6th of October. So we have time, you know. Okay. Then I prefer I'll make the copies for you, this ones, Okay, okay? all right. And I'll write the Appreciate names that. after. Alguna Okay, otra. all right. Okay? Ah, claro, le hacemos y And, le llevamos. Yeah. But he was But clear. didn't somebody tell him? You know, vale mejor que hace o vale mejor Yes. dejar el país Yes, para another yeah, colleagues. Yeah. Another colleagues, because Yeah. he spoke with a colleague, with another professor, and told that professor in the UBA, in la Universidad de Buenos Aires, he told David Baygun that David Baygun and Antocoles were the both first names in a list of lawyers or professors who would be eliminated. And my brother knew about that list. Right. And he spoke on that list to his colleague. And his colleague told to me some years ago, my brother Vale mejor advised que me, se vaya, no? Right, yes, yeah. don't go to your study, to your bureau. Right. Don't return to your bureau. But my brother did not have any bureau. He assisted people, he attended people, or helped people in the stairs Right. of the building, of the court of tribunales. Right. No? So he hadn't a bureau to live. He hadn't a bureau to go out of it. Yes. Kidnapped It is her not- by the It military. is not the single case, the single example. There is una monja. How do you say? Nun. Nun, monja, yeah. There is a nun. Two. One of Yeah. the two French nuns Yeah. was my friend. Is that which one? Alicia Alicia, Duquet? no Alicia Domon, no Alice Domon, but Leonie Duquet. Leonie Duquet, say. I worked with Leonie Duquet in Ah. Castelar. And Leonie told me, I am sure that they will come to pick me up, to pick me out. Oh, she Because knew. She knew. She Yeah. knew, because she said, they will look for my friend Alice Domon. Alice, she said Alice. They will kidnap my friend Alice, and it is logic, my friend will say my name. So afterwards, they will come and fetch me. And Why it didn't she? happened. Why did she not go back to France? Because she was a nun, because she was Tenía la fe. he was engaged with Right. with her duty. Yeah. He was engaged with Argentina. She. and Yeah. Yeah. She was And engaged. I think in the place that she worked, a son of Videla, Vignoni. of Vignone, My pupils were
his sisters. No, but one. Viñones sisters. Oh, Viñones sisters Viñones sisters, yes. were no, but a son of Ah, Videla sí. that wasn't. Sí, sí. Sí. Videla had a handicapped son, and she Ah. took care And of she- the and handicapped she- yeah. boy. Who took care of his That- handicapped Leonie. son? Leonie Duquet. And yet she was kidnapped. Yeah. Yes. Yeah, because So she it did was no about- good. She other Videla words, didn't yeah. visit the boy, Hmm? and Videla's wife didn't visit the boy, that handicapped boy. They said, I don't know. They didn't visit him. He has another son who is retired from the military, I think, right? Yeah. Yes. But he has one who is handicapped. Yes. And he was ashamed of him. Perhaps I Yeah. don't know. Yeah. Yeah. No, because the But the Duquet, relatives are not ashamed. Leonie Duquet took care of Videla's handicapped son. Yes. Yes. And she took care. Videla repays her by having her kidnapped. Right? No, because the boy was an intern in an institution. Perhaps Videla didn't know who the nuns were. No? Right, yeah. Perhaps not. I go and kidnap that nun. No. The two nuns who were killed, and this was the work of Astiz, Yes. Yeah. and also a Frenchman, Bernard de Perceval, right? Yes. The French connection, they call it, the French connection between The French colleague. You Astiz. spoke on that man, no? Yeah, that yeah, man of yeah, yeah. that man who was coming like this, and Yeah. it was French. Yeah, yeah. But it is He was- not what the perpetrator we call the French. Yeah. There is a perpetrator. The name is the surname is or the name, the false name is El Francés. It is not El Francés who was with Astiz. The person who was with at the door of the church. They say at the door of the church was really a French person. Well, it's been established that the name of the Frenchman who was working here in counterinsurgency, because there were a lot of French army veterans Sí. who came Yes. down here to work and give classes in la contrainsurgencia. In other words, la tortura. Sí, desde 1960. El ministro de los Asuntos Extranjeros franceses, Pierre Mesmer, envía muy a menudo veteranos de la guerra de Argelia, donde la tortura fue moneda corriente, sí, aquí, para ayudar a Onganía y sus sucesores. So, but the Frenchman involved, his name is, and I haven't met him yet, but I knew people who knew him in the OAS. He was a former, member of the OAS. His name is Bertrand de Perceval. Percival. De Perceval. Because a friend, somebody whom I interviewed, saw him in the hospital after he had lost, after he, Argentine after the, hospital. yeah. So, yeah. It's a proof, no? It's a proof that Yeah. that we But had relation with the French. yeah, but French connection. what's extraordinary is that people who knew that they were on a list of those to be sequestrados, nevertheless, like your brother, remained in the country. He knew that they were going to kidnap him, right? He knew that his name was on a list. Is that true? That's true, right? Claro, te preguntas, claro, Sí. que tu hermano sabía. Sí. And yet he stayed. But maybe he didn't know that they were going to disappear. Maybe he thought that they were going to go to jail. No? Perhaps. Yeah. Sí, Leonie también decía, me van a llevar. Yeah. Ella no decía, me van a secuestrar, torturar y arrojar Right, yeah. al río de la So Plata. maybe that they were going to Me put van a them in llevar. jail, no? And they would have attorneys to Right, defend yeah. them. And in this DVD, in this video, Liliana says, we were aware. We were aware, so we affronted that. We were aware of what could happen to us, no?
She knew, and she was a perejil, as we said. Perejil is the name we give to those people who have helped, for example, carrying books or carrying. So, you never met Santucho, right? No. 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 And he was up in Tucumán, and he was killed, I think, in 1976. Y fue el pretexto de la guerra contra la subversión. Unos terroristas matados, entonces fue el pretexto de las tres juntas para hacer la guerra contra la población civil, ¿no? It was recognized when they were preparing the coup. The coup, you say, coup. Coup, yeah. The coup. Without the P, porque P es, you know, the coup. The military concretamente los militares interchanged a lot of documents, no, among them, and the documents state, and it was shown in the great trial, no, in the trial of Alfonsín. They stated, they wrote down that there was not enough guerrilla on November and December 75. So guerrilla has nothing to do with the coup. Right, yeah. Nothing to do. They recognized that. And the desclassified documents that the State Department has sent to Argentina show that the military told something about the quantities. Right. They say 22,000 people. We have. But los montoneros han asesinado a los jueces, ¿no? A los jueces. Jueces. Judges. Judges que asesinaron jueces. No. ¿Algún asesinato de algún juez? I don't remember. No. Perhaps there is. Because the general, Madrigaña, who was in, I interviewed this general last time I was here. General Marigaña. He was the they kidnapped a general, and the general died in the refuge. No, pero dice que le entrevistó a un Sí, general. fue el secretario personal de Videla, que ha hecho la guerra en las Malvinas. Que me explico que, puesto que los izquierdistas estaban asesinando a los jueces de la corte, han suspendido procesos civiles. Did you understand? Yo no me acuerdo. In other words, that was his reason. He said, if those on the left had not assassinated so many judges and so many generals, that you would not have had this repression. But it's a matter of opinion. No, and that it was prepared. A crime against humanity doesn't respond to some assassinations in the particular individual by people who have bought or acquired their own weapons. No. Crimes against humanity are carefully planned, and not only inside the country, but outside. Let me ask him, when Bussi embarked on his Operativo Independencia in Tucumán, right, where many civilians were tortured, because he had his own torture chambers. In the camp. Didn't you suspect something then? This was not 1975. No sentían que algo, that things were going to go. I wasn't informed. Were you informed? No, I wasn't informed. No. And now we consider that Operativo Independencia was a laboratory for what would happen afterwards. Es la palabra justa, right? Yes. Because they killed
There were massacres of countrymen. You're talking about countrywomen. Tucumán now, huh? In Right? Tucumán. Yeah. In Tucumán, and it lasts. In Tucumán there is a school in Famaillá, a little town in Tucumán. The school has become a cultural center or a center for the memory, but the streets near the school, some squares, go on having, that is what I know, go on sustaining, having the names of the perpetrators. So when a group of young people went there were sociologists, anthropologists, Right. went there to study what has been the repression in Famaillá. They had to change the hypothesis. Yeah. They had to change the hypothesis because they had to study, they realized they had to study which was the dictatorship which lasted in Famaillá. Yeah. No, really, it is cultural. Right. And he founded a journal. The name was Conviction, and he put some disappeared people to work in the journal. No? That's what I've heard. Yeah. Yes. Yeah. It was. And they made it, your brother had to work for them, no? In the end? No, I don't know. Oh, you don't know. But my brother lived some days, and in those days, perhaps he tried to save his life by writing something. And he wrote a paper, who was a page, explaining what sovereignty, ¿cómo se dice? Soberanía of the people. Sovereignty. Yeah. Sovereignty of peoples, of nations is. It was explained according to a testimony who was given at the trial. It explained that subject as if it proved it for secondary school. Let me ask this. Let's go back to the last question because I don't want to take up too much of your time. The two nuns, monjas, Léonie Duquet and Alice Domon. Alice Domon. Why did they stay? ¿Qué? Why do they stay? ¿Por qué se quedaron cuando ellos sabían que sus nombres eran sobre una lista? Lo sabían, si Leonie lo sabía, Alice o Katy. Si ustedes me permiten, yo quiero capturar el ambiente del interior del campamento. Okay, here we are in the inside of the campamento, this encampment, which is right outside, right next door to the Casa Rosada. And I'm speaking with my friends and also those who have given me interviews about their demands from the government, the requests rather from the government, especially from the government of Macri, and the demand is simply this: that they be recognized for their participation in the defense of the Malvinas, the Falkland Islands, and they have been encamped out here in protest for about 8 years, and they're still waiting for the government to say, yes, even though you were soldados rasos, that you had no rank, nonetheless you made a sacrifice for your country, and we will grant you veterans' pensions. And some are quite needy. Some have no means of income at all. Some have been injured. So it's extremely unfair to not to give them what they've been asking for 8 years. Many of them, as we say in French, ils ont cassé trois pattes à un canard. They've shown great bravery.
great bravery on the battlefield, and yet this bravery has not been recognized by the government. All they want are pensions. All they want is recognition, reconocimiento, and a pension, however modest. A good friend of mine, Jose Luis Quinma, who has lost a leg, unfortunately, has no means of earning a living. And you'd think the government would intervene and say, listen, we'll give you what you want, we'll give you recognition for your heroism on the battlefield, but no. So it's extremely unfair to all of them. So I just want to capture for the viewers the interior of this campamento, of this encampment. So, Video clip is of Bertrand de Perceval, former OAS activist who lost a leg in Algeria during the war, now limps, and is seen replying to questions regarding his involvement in kidnapping and slaying, along with Alfredo Astiz, Ángel Rubio de la Muerte, of two French nuns, monjas, Alice Domont and Léonie Duquet. Maria Antokolitz was a friend and colleague of Sister Duquet, who she said knew she would be arrested, but remained in Argentina anyway. De Perceval, known as Face d'Ange, Angel Face in the OAS, does not know how many people he has killed, but he does recall on his release from the Prison Fresnes, he was convoked by the Ministère de la Défense, offered a position as an instructor in anti-subversion tactics, including methods of interrogation in Argentina with the armed forces, and given a plane ticket and traveling money. De Perceval says that so-called rumor of his involvement in the kidnapping slayings of the two French monjas, nuns, was spread by a vengeful ex-fiancé of his, that he was called in for questioning by French embassy official Jacques Marquez, told he would be subject of harsh interrogation because his actions had embarrassed his own government, but several days later was informed that the matter had been dropped. But nothing more graphically illustrates the French connection between authorities in Paris, which had been cooperating with Latin American dictatorships since early 1960s, than de Perceval's involvement of kidnapped slayings of Duquet and Domont, along with Alfredo Astiz, the so-called blonde angel of death. I did not know de Perceval personally, but do recall his name being mentioned by another OAS activist, Edouard Doudou Slama, ex-paratrooper, 1st Light Infantry Paratroop Regiment, Premier Régiment de Chasseurs Parachutistes, who informed me that de Perceval mixed up also in the killing of Michel Leroy, former OAS activist, was recovering in the hospital Maillot in Algiers after losing his leg in a gun battle. This concludes the present round of interviews of those who have been personally affected by the so-called dirty war in Argentina, or the unseen war, 1976 to 1983, when juntas established the iron rule of law and led the war against so-called subversion. We have interviewed both familiares of the disappeared, as well as those who took an active part on the part of the government in their disappearance. Let the struggle for the establishment of historical truth regarding this very tragic period in the history of Argentina continue. I want to thank once again the Hoover Institution for its generous help in aiding my scholarly investigations. Thank you very much.